un programa muy interesante que vamos a tener. Nosotros como católicos, pues cada vez queremos formarnos más, queremos saber un poco más, pero también tenemos muchas dudas y a veces andamos buscando por donde no tenemos que buscar y nos alejamos de la sana doctrina. Y aquí vamos a regresar a la tradición de la iglesia, vamos a regresar a nuestro catecismo de la Iglesia Católica, vamos a regresar a lo que nos está invitando la iglesia santa, pura, católica, apostólica, porque está fundada en Jesucristo. Y yo les doy las gracias por estar aquí. De verdad, esta mañana no saben lo que primero me pongo yo, lo que voy a aprender y todo lo que les voy a compartir de la voz del licenciado Mario Gallardo Mendiolea, un aguerrido, también valiente mexicano, que siempre en busca de la verdad, pues arriesga muchas veces. Ahora sí que yo me quiero meter también por ahí, en palabras menores, arriesgamos mucho, pues ahora sí que lo que somos, lo que tenemos, pero pues aquí estamos nada más para agradar a nuestro Señor Jesús y por eso estamos aquí esta mañana. Licenciado Mario, muchísimas gracias, gracias por estar todavía en el, pues en el movimiento. Que viva Cristo Rey, que bien, cuánto bien nos ha hecho a todos y cuánto hemos aprendido de todos ustedes. Muchísimas gracias, siéntese más que bienvenido. Alégrate Gracias. María Radio es su casa. Gracias. Y bueno, a ver, si hay por ahí algún despistado, que no creo, pero bueno, si hay algún despistado que no lo conoce, preséntese un poquito, por favor, para entrar a este tema interesantísimo que es la masonería. Adelante. Sí, cómo no. Gracias, Marce. Bueno, pues tú me pides que me presente. Yo soy un católico practicante, lo cual a veces parece decir poco, pero dice mucho. Soy un católico practicante, soy padre de familia, soy abogado de profesión, eh, soy servidor de mi iglesia, tengo un camino de conversión que inicié hace 16 años y bueno, pues servimos como evangelizadores en la iglesia. Muy contento de estar esta mañana aquí contigo. Hemos trabajado pues arduamente, haciendo lo más que podemos. Ahorita en la introducción decías tú que arriesgamos todo, arriesgamos muchas cosas con el trabajo que hacemos, ¿no? Porque sí nos enamoramos. Este, yo platico siempre una anécdota, Marce, quisiera comenzar con esa anécdota. Tengo un gran amigo que es un extraordinario predicador, eh, que él le daba muy mala vida a su esposa, a sus hijas, como habitualmente muchos de nosotros, pues cuando andamos lejos de Dios, pues somos una amenaza pública, ¿no? ¿No? Aunque nos creamos santos y aunque pensemos que todos están mal menos nosotros, pues eso es lo que generalmente ocurre hasta que, como el hijo pródigo, regresamos, ¿no? Regresamos a ser abrazados por Cristo, regresamos a ser abrazados por el Padre. En la historia mía y la de muchos, bueno, pues este amigo que tengo, después de un encuentro con Dios maravilloso en un congreso maravilloso, así, caer de rodillas, alcoholismo, infidelidades, violencia familiar contra su esposa, sus hijas, y cuando regresa a su casa, llega y se sienta, llega y toca la puerta, nadie le abre, él se mete a su casa, él estaba en una situación de ruptura ya desde hacía mucho tiempo ya con la esposa, y entonces le dice, ven por favor que quiero decirte algo, saliendo del retiro. Y entonces la sienta a la mesa la esposa, le dice, dile a mis hijas que vengan, tus hijas no están, bueno, contigo. Y le dice, quiero que me escuches lo que te voy a decir porque es algo muy importante. Y quiero que me creas lo que te voy a decir. Y entonces le dice, este predicador le dice a su esposa, le dice, quiero que sepas que me he enamorado de un hombre. Y entonces la esposa, que había sufrido golpes, que había sufrido todas tipo de calamidades, le dice, lo único que me faltaba con que me salieras, que me dijeras, era que estabas enamorado de un hombre. Sí, le dice, pero no te imaginas, estoy enamorado de Jesucristo, de ese Jesús al que tú siempre le has rezado, y me acabo de encontrar con él, y te pido perdón de rodillas. Y bueno, la vida de ese hombre cambió de manera maravillosa. Bueno, mi currículum es ese, yo soy un hombre rescatado por la misericordia de Dios, rescatado de las profundidades, ¿no? De los abismos en que uno se mete cuando uno quiere hacer su voluntad en la vida y no la de Cristo. Bueno, pues yo soy uno más de esos que fui rescatado. Ahora le trabajo, ¿no? Ahora le sirvo a mi iglesia, a los obispos, a los sacerdotes. He sido asesor de la conferencia del episcopado, he trabajado en muchas, pues digamos, misiones, ¿no? Que tenemos en la iglesia y en los últimos años
pues dada la situación de mi país, me he tenido que incursionar en lo que es ese gran tema desconocido que se llama doctrina social de la iglesia, ¿no? Donde hemos tenido que hablar de la iglesia no hace política, pero forma políticos. Entonces, hemos trabajado muchísimo en eso y bueno, pues hoy estamos para hablar aquí de un tema en el que estos casi 16 años que yo tengo sirviendo a nuestro Señor es uno de los temas que más he estudiado y del cual he tenido la fortuna de compartir muchísimas más conferencias. En Viva Cristo Rey, en el Movimiento Ser Católico que fundamos hace 3 años, pues tengo el regalo de Dios. Yo creo que el máximo experto que hay en Latinoamérica en el tema de masonería es Juan Bosco Bascal Carranza. Entonces, no solamente de Bosco, sino de otros hermanos evangelizadores, ex masones que hemos ido pudiendo conocer en este camino y también recogiendo el testimonio de muchos masones de alto grado que van a curar de todas las porquerías que hicieron, ¿no? Que van a renunciar a los juramentos de secrecía, ¿no? De silencio absoluto, a todo lo que ellos hicieron, van a la iglesia. Y entonces esto no son palabras menores porque alguien recordará, sobre todo quien ha tenido trato con exorcistas o los laicos que les han apoyado, que muchos de los exorcistas, no solamente en México, sino en Latinoamérica, ellos hacen que la gente en sus oraciones hay que renunciar expresamente al espíritu de la masonería. O sea, en nuestras oraciones de liberación en la Iglesia Católica hay que renunciar a la masonería porque estamos excomulgados. Es un pecado mortal de los más graves porque es adherirte a la secta de Satanás. Es profesar una creencia y pertenecer a un grupo que ha sido condenada por 8 papas de la Iglesia, 8 papas de la Iglesia Católica, y existen 11 documentos distintos que de manera directa e indirecta condenan a la masonería, la práctica de la masonería, su ideología, las organizaciones que los apoyan, los medios también que se utilizan para llevar a cabo sus fines y dejan en estado de excomunión a todo aquel católico, aquel bautizado que participe, se adhiera, colabore o sea parte de los trabajos que tengan que ver que hacen los masones que planean desde sus logias y todas las organizaciones que tienen de la cual vamos a hablar ahorita, a través de las cuales, pues simplemente, ¿no? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y cuando se refirió a Satanás, pues habló del príncipe de este mundo. Es increíble cuando tú hablas con un masón de alto grado y te dice con todo el descaro del mundo, lo que pasa, me han dicho a mí, lo que pasa, Mendiolea, es que lo que tú no sabes es que el rey de los cielos, o sea, ellos hablan de nuestro Dios, Adonai, de hecho le dicen, pero dicen que nuestro Dios es el malo y que Lucifer es el Dios de la luz y es el bueno. Entonces ellos dicen con todo descaro que lo que pasa es que nuestro Dios, Adonai, les escrituró a ellos la tierra y todo lo que existe. Entonces, bueno, esto es para que nos demos una idea de la filosofía que hay detrás y estamos aquí hablando entre hermanos, no hablando en casa. Entonces, los católicos lo podemos decir, la iglesia es madre y maestra y la iglesia somos todos, pero en este punto, Marcela, hemos sido muy irresponsables porque la gente no hemos evangelizado, no hemos dado catequesis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el católico promedio ni sabe lo que es la masonería. A lo mejor ni siquiera sabe que existe. Y por lo tanto, pues uno no se puede cuidar, ¿no? Ni puede denunciar a quien no conoce. Entonces, es muy triste porque hay que saber de esos temas para salir de este pecado culpable, de esta omisión culpable, de no instruirnos en el tema. Si es que vamos, si quieres, abordamos por donde tú me digas para a partir de hoy, la gente que quiera, ¿no? Seguir teniendo un pecado no grave, pues que no quiera escuchar, pues mejor que no se entere, porque terminando esta transmisión no puede decir que no se le alertó con base en la tradición de la iglesia, pero en documentos pontificios, en la propia palabra de Dios, qué es la masonería y a dónde lleva, qué persigue la masonería y por qué la iglesia católica la ha condenado durante los últimos 3 siglos. Precisamente era lo que te iba a decir. Hay tanto desconocimiento, pero tanto, que gente dentro de la Iglesia Católica o cristianos son masones, pero se las pintan como muy bonito y realmente no sabemos. Pero como tú dices, tenemos que informarnos. Hace poco un grupo de mujeres como yo que no saben mucho de tantas cosas de nuestra hermosa Madre Iglesia, pero que ya tenemos, que ya dijimos, vamos a comprometernos a aprender,
comenzamos y vimos este tema y dijimos, ¿qué pasó? O sea, yo ya conocía de este tema anterior, pero para muchas fue como la primera vez y cómo y por qué. Y hasta ahí menciona también los rotarios, que me gustaría también platicar de ellos más adelante. Rotarios, los que están en la Orden de Malta, los Caballeros de Colón. Y Ahorita vamos. es cuando dijimos, pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a informarnos responsablemente. Ahora sí Claro, que, como dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero esta así mañana es lo lo que decía. les digo, es un regalo. Esta mañana, como dices tú, terminando de ver por programa, está bien si antes no sabíamos, pero ya vamos a saber y ahora sí que ya no hay excusa, no hay ninguna excusa, no nos podemos hacer ni para un lado ni para el otro. Entonces, ahora sí que comencemos del principio. Les invito a todos los que nos están sintonizando que abramos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, pues a través de ti y a través de todos estos conocimientos. Y te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo y todo este largo caminar, que me imagino que no ha sido corto, de ir aprendiendo y de ir juntando toda esa documentación para que el día de hoy nos puedas tú compartir todo esto. Adelante. Y ahora sí que llévanos de la mano que nosotros, así como niños pequeños, te escucharemos aquí. Muchísimas gracias. Fíjate que si la gente entra a Internet, por ejemplo, ¿no? Y es una búsqueda normal sobre qué es la masonería o la francmasonería, la gente va a encontrar, ahí es donde comienza el engaño, ¿no? La gente va a encontrar que dice que es una fraternidad universal, que es una comunidad de hermanos, tienen, son filántropos, ¿no? Dice que la masonería es una organización internacional que busca el bien común, bueno, que están unidos a muchas causas de ayuda a los pobres, ya sabes, hasta parece que estás oyendo hablar al presidente de México, que es un masón practicante, ¿no? Es la misma filosofía, la misma doctrina. Para la gente que ya le hizo ruido, ¿no? Porque ha de haber gente que se ha tragado el cuento, ¿no? De este gobierno. Andrés Manuel López Obrador es un masón practicante, reconocido y felicitado públicamente, ¿no? Por el licenciado Manuel Jiménez Guzmán, ya fallecido, que él era el gran maestre de las logias no solamente mexicanas, sino era el presidente internacional de la masonería en Latinoamérica por muchos años. Búsquenlo, Manuel Jiménez Guzmán. Él mismo han ido bajando las entrevistas durante el gobierno de López Obrador, pero él mismo platica con detalle la historia, cómo López Obrador se inicia en la masonería en Villahermosa, Tabasco, cómo se adhiere a la logia local y bueno, pues cómo incluso mucha gente no sabe que dentro de la masonería hay diferentes, llamémosle escuelas, se llaman obediencias. O sea, ahorita lo voy a explicar con más detalle, pero Andrés Manuel López Obrador pertenece a una de estas obediencias que se llama Rito Nacional Mexicano. Es la masonería creada en México en 1825, cuando México, recordemos, empezaba a ser una nación independiente, ¿no? Nosotros tenemos nuestra primera constitución de 1824, que es cuando nos habíamos independizado de España, y entonces, en cuanto inicia México como nación independiente, que se llamó el Imperio Mexicano, ¿no? Que era una nación católica, donde se reconocía en nuestra primera constitución se reconocía a la iglesia, a la fe, a la religión católica como la religión oficial del Estado, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? Los masones inmediatamente llegaron y abrieron una logia local. Esta logia, esta obediencia, esta tradición se llama Rito Nacional Mexicano y es a la que perteneció Benito Juárez, el gran destructor de México y perseguidor de la iglesia en la historia del país. Es a la que pertenecieron los que provocaron la cristeada, o sea, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, puros masones, y es a la que pertenece a Rito Nacional Mexicano, pertenece a Andrés Manuel López Obrador, este falso Mesías que ahora viene con todo el discurso de la masonería a dividir, a volver comunista a un país donde había libre mercado como México. Me regreso. El origen de la masonería, digo, esta aclaración la hice porque va a haber gente que va a decir, pero ¿cómo mi preciado presidente tan bueno que es y que vino a luchar contra el PRIAN? Bueno, ¿dónde surge la masonería? ¿Cómo surge la masonería? No tenemos mucho tiempo, entonces voy a tratar de ser muy concreto. La gente, insisto, busca en Internet y encuentra que la masonería es algo bueno, una asociación filantrópica, bueno, puede encontrar, si se pone a estudiar algo más, que existen diferentes tradiciones, existe el rito antiguo escocés, existe el rito yorquino, en fin, el rito nacional mexicano, el rito francés, y va a encontrar que cada uno de los ritos tiene, pues, diferentes, digamos, costumbres y forma de hacer sus jerarquías,
y de poder ir subiendo dentro de la masonería. Lo explico. La historia cuenta que la masonería se generó, bueno, que se creó en 1717, hace 3 siglos. Pero en realidad, ese es un dato que registra la historia donde hay un reconocimiento social y político ya de la masonería como tal, como sigue operando hasta hoy. O sea, escondida, detrás de cámaras, engañando, diciendo que no existe, diciendo a la masonería que son buenos, que son leyendas las que hablan de que ellos hacen sacrificios humanos y de que ellos adoran a Lucifer y que tiran hostias consagradas en el piso para poder ascender a partir del grado 28 en alguna de sus tradiciones, y que es mentira que ellos escupan crucifijos y los rompan en el piso y se arrodillen frente a una efigie de Baphomet, como lo hacen a partir del grado 22 en el rito escocés. En fin, tú dijiste al principio, voy a tratar de ir entrelazando todo. Tú dijiste hasta el principio, mucha gente no sabe lo que es la masonería, o incluso ha pertenecido o ha tenido un familiar en la masonería y piensa que la masonería es algo bueno, que no tiene nada de malo, que no tiene nada de satánico, que estamos exagerando. Bueno, lo explico así. Para hablar del origen de la masonería y qué es, tenemos que explicar. No es la masonería de estos 300 años que se reporta en los medios, digamos, bibliográficos, lo que realmente nos ocupa. Para un católico, para un verdadero cristiano, le interesa cuál es el origen más allá, antropológica, filosóficamente, sociológicamente y espiritualmente. ¿Dónde surge la masonería? La masonería no surgió con esta historia que ellos cuentan de que se llaman masones porque masón en francés significa obrero y que ellos construían las catedrales y que entonces eran obreros que se empezaron a organizar y empezaron a disentir de el gobierno controlado en ese momento, dicen ellos, por la iglesia, y que fue una nueva corriente de pensamiento que se oponía, ¿no?, a las monarquías, a las dictaduras católicas que había en Europa en ese momento. Y esta es la historia que ellos cuentan. Pero ¿cuándo comienza la masonería? La masonería realmente tiene su origen en el pecado original. Lo explico rápido. ¿Por qué? ¿La masonería qué es? La masonería es la religión de la desobediencia y del ataque contra Dios. O sea, eso es. Es una secta internacional que tiene una misión. ¿Cuál es la misión? No es ayudar a los pobres, no es cultivar las ideas, no es la masonería desde su inicio. Lo que ha hecho históricamente, se ha declarado enemiga de la Iglesia Católica, enemiga de los valores del cristianismo y enemiga de la expansión de la cultura cristiana en el mundo. Por eso es que llevan 3 siglos organizándose para destruir todo rastro de lo que huela cristiano y lo que pueda ser, digamos, medio de salvación para las almas. Porque el origen, ¿cuál fue? El origen pues, realmente es la desobediencia del hombre, la caída, ¿no? Cuando tú le preguntas a un católico promedio, oye, ¿qué pecado cometió Adán y qué pecado cometió Eva? ¿No? Eva llegó a pecar a Adán. Sí, pero ¿qué pecado cometió? Bueno, evidentemente, pues Eva cometió el pecado de la desobediencia, ¿sí? O sea, le endulzaron el oído, ok, le dijeron, no, es que no quieren que comas el árbol del bien y del mal porque si comen serán como dioses, ¿no? Que tú cuando hablas con un masón es impresionante. Yo cuando incluso me han invitado a debates, es increíble porque les digo, ¿existe Dios? Si existe Dios, dime quién es Dios. Y entonces ellos me contestan, Dios soy yo. Porque a final de cuentas, en la filosofía de los masones, que es la que han expandido por el mundo entero a través del nuevo orden mundial y de todas las herramientas que utilizan para poder controlar a la humanidad, ellos quieren que el hombre llegue a la adoración de sí mismo, donde Dios, que no existe, y si existe, es el gran arquitecto del universo que se llama Lucifer para unos y Baphomet para otros. Entonces, por eso, un católico bien formado, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde empieza el origen? Pues digamos que sabiendo Satanás, después de haber sido notificado que Jesús, me voy a meter rápido en 3 minutos, Marce, no, pero estamos hablando entre católicos, sabiendo conociendo la historia de la salvación y sabiendo que Luzbel, ¿no?, el ángel más bello, el que tenía mayor belleza, dones de Dios, se revela cuando se entera que va a ser enviado Dios mismo, ¿no? Que Dios mismo va a venir y entonces va a haber un Salvador, Jesús, eso significa, ¿no? Dios salva. Entonces va a ser enviado un Salvador, él se revela porque él quería ser, pues, el gerente y el dueño de la empresa, ¿no? Entonces
cuando él se revela y que la tradición de la iglesia dice, se lleva a la tercera parte de los ángeles que existían, ahora son ángeles caídos, son ángeles rebeldes a Dios. Es impresionante cuando uno ha tenido la posibilidad de ver estos videos clandestinos, incluso no clandestinos, muchos son públicos, porque la masonería en algunos países hace públicas muchos de sus eventos. Vimos a Ricardo Monreal arrodillado frente a los gran maestres hace unos 5 meses más o menos, busca la gente en internet, en un ritual masónico, puesto de rodillas, recibiendo el grado 33 de la masonería, que es el grado más alto, para poder ser presidente de México, ¿no? O sea, él no creamos que es como una graduación de escuela, de que, bueno, ya pasó los exámenes, le damos su diploma. Es una consagración satánica. Eso que vimos, sobre todo en el Universal, que fueron los que, porque el masones de ahí que están con López Obrador, y para pegarle a Monreal, hicieron público el pedacito final del video de consagración satánica de Ricardo Monreal al acceder al grado 33 de la masonería, ¿no? Va entrelazado todo esto, o sea, vamos a entender los signos. Cuando vemos que Andrés Manuel López Obrador dice, el día del grito, ¿no? Sale y dice, viva la fraternidad universal. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, viva la masonería. Cuando lo vemos que pone los brazos así, cuando vemos que se van a tomar una foto y se meten la mano en el saco, cuando vemos la forma en que se saludan, quien hemos estudiado bien el tema, identificamos un masón así. Porque así como tú deberías identificar un católico, voy a decirlo, por ejemplo, acá en mi tierra, la gente todavía pasa enfrente de la casa de Dios de los templos y se persigna. Sabes que es católico, me explico. Si hay una procesión con el Santísimo en la calle, distingues a un católico porque se pone de rodillas a adorar a Dios. O sea, no sé si me estoy explicando. Es lo que debería ser. O sea, un católico tiene sus sacramentos, guarda respeto en misa, no llega vestido como si fuera a la playa, sabe que es la casa de Dios, respeta a sus padres porque sabe que es un mandamiento, etcétera. Bueno, los masones identifican, ellos no les da pena, ellos sí son practicantes. Entonces, todos sus ritos, su simbología, sus saludos, todo lo que hacen, sus señales de respeto. Manuel Jiménez Guzmán, el líder de las logias masónicas latinoamericanas, él decía, incluso explicaba que López Obrador, bueno, y esto lo sabemos por otros 4 o 5 testimonios más, él siempre perteneció al Rito Nacional Mexicano. Entonces, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él estaba en una obediencia en Rito Nacional, ellos llegan hasta el 7º grado nada más, pero fueron los otros masones de alto grado, que son los escoceses, fueron y le regalaron la espada flamígera. Búsquenlo en internet, está la declaración del presidente de las logias internacionales. Le regalaron el Salón Benito Juárez, ya saben, Benito Juárez se llama Santón, o sea, es como el santo de los masones, es al que le rezan. Los masones le rezan a Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica, ¿no? Le rezan a Benito Juárez y escuchen esto, así como nosotros los católicos decimos, bueno, nos encomendamos, nos ponemos en mano, pedimos la intercesión de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, de los arcángeles de Dios, ¿sí? Ellos piden la intercesión de esas almas condenadas que en vida fueron o explícitamente satánicos o que como Juárez fueron enemigos y perseguidores de la iglesia durante toda su vida. ¿Por qué? Porque eran masones. Porque cuando van a las logias, les enseñan, es todo un proceso de descristianización del individuo, donde lo van llevando a la adoración de Satanás y a trabajar por los fines de la masonería internacional. ¿Cuándo surge la masonería? Desde la desobediencia, desde ahí. O sea, ¿por qué? Porque se supo que venía Jesús y que muchos iban a ser cristocéntricos, porque el mensaje de Jesús iba a cambiar el rumbo de la historia y de la humanidad. Era el plan de salvación después de la caída de Adán y Eva, de nuestros padres. Vino Jesús a restablecer la amistad con nuestro Padre, a ofrecer el sacrificio perfecto. Inmediatamente Satanás dijo, yo también voy a hacer mi religión y a juntar a los míos. Entonces hoy en el mundo tenemos la iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia católica, y tenemos a la iglesia fundada por Satanás, el gran imitador de Dios. Ellos también tienen liturgia, también tienen misa, lo llaman de otra manera, también tienen
rituales de consagración. Andrés Manuel López Obrador consagró a México a Satanás el 1 de julio cuando él había ganado las elecciones y lo hizo el 1 de diciembre, lo repitió frente a todo el país dándole la espalda a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Recibiendo, no era un Cristo negro, recibiendo un demonio frente a un chamán pronunciando palabras de consagración del país a los demonios. Todo esto, Marcela, lo debería de saber el pueblo católico. Todo esto los mexicanos deberíamos de saber. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a un votante mexicano y latino que está corrompido por la izquierda comunista. Un católico que piensa que el apoyar a estos grupos, un católico que puede hablar incluso desde la ignorancia, es decir, todos los presidentes de México han sido masones. Eso también es mentira, no todos han sido masones, ¿no? O sea, imagínense a Vicente Fox besando el anillo de Juan Pablo II, ¿no? Cuando lo recibió y demás, si Vicente Fox hubiera sido masón cuando hizo, claro que no. O sea, esto lo digo también para toda la gente que dice, no, es que la iglesia dejó de existir desde los años 60 porque tal papa fue masón. Si tuviéramos un papa que hubiera sido masón, la iglesia hubiera desaparecido, porque ese papa, todos los cardenales y obispos que hubiera consagrado, pues hubieran sido consagraciones inválidas, porque un masón no puede ser papa. Entonces, hay que conocer bien el tema. Si bien van a encontrar la gente referencias desde la cábala judía, de 4,000 años de esta desobediencia, primero de entre el pueblo judío y luego ya desde el mundo cristiano, de, digamos, grupos que han tratado de estar contra Dios Padre y después contra Jesús, de una manera feroz, y después contra su iglesia, cuando la iglesia católica se fue expandiendo por todo el mundo occidental, la fe católica, y donde muchas monarquías tenían al Papa como una figura central en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que hizo la masonería? Se agrupó. El demonio los agrupó. Y entonces tenemos 3 siglos en que la masonería ha trabajado. Los seres humanos que están metidos en esta secta, que están adoctrinados en esta secta, expliquemos esto, un masón no sabe en los primeros grados, son 33 grados, no en todas las obediencias, pero en las más importantes son 33 grados, en otras son menos. O sea, el tope, digamos, son menos. Pero en las tradiciones más extendidas en el mundo son 33 grados. Pues muchas veces, hasta yo he platicado con masones que me dicen, oye, pero es que no, es que en la logia hacemos esto y demás, pero ¿qué grado eres? Y no te quieren decir, ¿verdad? Porque ellos no deben de decir nada de lo que pasa en las logias, ¿sí? Porque son talleres del pensamiento y ahí te dicen, no te prohíbo creer en Dios, no también, tú sigue yendo a tu iglesia, aquí se respetan las creencias, pero se supone que trabajan con el intelecto, ¿no? Que buscan la verdad. Se supone que están tratando de desarrollar el conocimiento y de denunciar a los que tratan de atacar el conocimiento, porque el conocimiento nos lleva al progreso y a la felicidad. O sea, es otra vez la misma trampa, ¿no? Del demonio. Exactamente la misma. Entonces, la gente que está en los primeros grados, Marcela, de la masonería, no saben lo que se metió. Y no tiene la menor idea a dónde lo llevan. Claro, si ahora escuchan los testimonios de Sergi Abad Gallardo, un ex masón, si escuchan las conferencias de Alberto Bárcena, si escuchan, puedo dar 20 nombres, si escuchan los testimonios y pueden encontrar la referencia, es más, yo me he encontrado con masones que cuando escuchan el testimonio del que era su jefe en la masonería, su autoridad, gente que se encontró con Dios y que inmediatamente le hizo un shock, porque además regresó a la logia y se dio cuenta que de todo puedes hablar menos del evangelio y menos de la doctrina de la iglesia. De eso no puedes hablar porque eso está prohibido. ¿Por qué? Porque la iglesia es su gran enemiga. Porque un masón muy famoso, Carlos Marx, ¿no? Cuando hizo su doctrina esta del comunismo, bueno, pues la religión es el opio del pueblo, ¿no? Hay que destruir la religión. ¿Y qué había que destruir? Pues a los ortodoxos. O sea, ¿qué es lo que había que destruir? Pues a los católicos ortodoxos, al mundo cristiano. Siempre ha sido, insisto, el cristianismo, evidentemente más el catolicismo que el protestantismo, pero ha sido pues el enemigo a vencer. Entonces, hago esta reseña histórica para que la gente sepa. La cuestión de la masonería es una cuestión que no tiene 3 siglos.
Es una cuestión que se ha presentado en el mundo occidental de diferentes maneras hasta que llegamos al siglo XX. Sí, tenemos claro que la masonería fue la que organizó. Ellos empezaron a actuar por la política. Entonces ellos dijeron, se están generando estados, ya dejaron de ser monarquías en Europa, ahora se están convirtiendo en estados y se generó la teoría del estado y que había que ser naciones independientes, había que ser, se empezaron a hablar de conceptos de soberanía, de libertad, de democracia, y los masones inmediatamente tomaron estos elementos y dijeron, bueno, entonces vamos a gobernar a través del Estado. Primera cosa que necesitaban, separar a la iglesia del Estado. Acuérdense de Juárez, ¿no? Separar a la iglesia del Estado, pero no fue separar, fue intentar destruir, aniquilar a la iglesia para que el Estado fuera Dios. O sea, vamos a quitar a Dios y a través de quien nos representa, que es la iglesia que él fundó, que fundó Cristo, y vamos a poner esta super iglesia que ahora se va a llamar Estado y Gobierno. Y le vamos a dar una Biblia que se va a llamar Constitución. Y esta Constitución es la que va a regir, ya no son los 10 mandamientos, ya no es la enseñanza de la iglesia, ya no es la tradición de la iglesia, ahora va a ser una Constitución que es la que va a decir cómo pueden, cómo deben vivir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo está estructurada la vida de los ciudadanos de un país. Espero haberlo explicado de una manera sencilla. Por eso es que yo soy constitucionalista, ¿no? Entonces, tengo 2 décadas de estudiar perfectamente el tema en mi vida. Como constitucionalista, lo sé perfecto. En México hemos tenido, por ejemplo, hablo del caso mexicano, sé que a ti te ve gente de muchos otros países, pero en el caso mexicano, hemos tenido en 200 años como nación independiente, cuando nos separamos, ¿no? Dejamos el virreinato de la Nueva España, nosotros hemos tenido 3 constituciones. La de 1824, donde éramos una nación católica, donde la religión oficial era la católica, la gente dirá, ay, ¿la religión era la religión oficial? No se espanten los mexicanos, lo que pasa es que aquí la masonería que controla el gobierno desde mitad del siglo XIX, es decir, de Juárez para acá, desde la segunda constitución que fue la de 1857 y que ya no declaraba a la nación mexicana católica y que además traía consigo toda la impronta ideológica cultural de los masones, y fue México el primer laboratorio que hubo latinoamericano después de los Estados Unidos, claro, ¿no? Pero en Latinoamérica fue el primer laboratorio donde la masonería se ha esforzado por cumplir su misión y formar una sociedad y un gobierno bajo los principios que rigen en la masonería, no al derecho natural y no a la tradición judía cristiana, que es la que había inspirado todas las leyes en Europa, que se vinieron a Estados Unidos y que nosotros replicamos en toda Latinoamérica. Nuestro modelo había sido desde el siglo XVII la doctrina social de la iglesia, que había sido el derecho natural y la tradición judío-cristiana. Los masones fundan un estado, pongo el caso de Juárez, Juárez llega al gobierno y entonces él era un masón, ¿no? Se inició desde Oaxaca en la masonería. Entonces, ¿qué hace Juárez? Inmediatamente llega y aplica los principios de la masonería. Expulsa a la iglesia, le quita sus bienes, hace leyes contra la iglesia, y esta que nos cuentan en la historia mexicana, separación iglesia-estado, fue persecución de la masonería contra la iglesia católica, que sobrevivió como arrinconada. ¿Por qué? Porque estas nuevas leyes, esta nueva constitución, les prohibían no solamente participar en asuntos públicos y participar como candidatos y expresar sus opiniones, los dejaban arrinconados, amordazados. En los países latinoamericanos donde la masonería gobernó desde el siglo XIX, la iglesia católica está amordazada. La jerarquía católica, propiamente dicho, porque en la iglesia somos todos, pero la jerarquía católica, diáconos, presbíteros, o sea, sacerdotes, obispos, cardenales, están sujetos como civiles a las leyes que constitucionalmente les ponen muchos límites, porque es como si fueran ciudadanos que tienen ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque estas leyes sabían el poder social que tenían los pastores de la Iglesia Católica y entonces pues había que dejarlos callados. Esto lo comento porque hay mucha gente que, como no conocemos mucho, hay gente que dice, no, es más, ves a un católico mexicano que dice, no, es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ni entiende el contexto en que nuestro Señor dijo esto y para qué. Sino todavía rematan y dicen, no, es que
las cosas del gobierno, las cosas del Estado y las cosas de la iglesia nunca se deben de mezclar. No hablemos de iglesia y de gobierno porque vamos a discutir. No, es que lo ideal es la separación iglesia-Estado porque nada tiene que ver, porque eso está repitiendo el discurso de los masones. O sea, pongo un ejemplo. Los masones inventaron el divorcio. O sea, y generaron los registros civiles, no solamente para que se llevara un control de los nacimientos, de las adopciones, no, sino para que se pudiera hacer el divorcio, que era la cancelación del contrato de matrimonio. ¿Quién inventó el contrato civil del matrimonio? Pues ellos. ¿Por qué? Porque no existían antes los divorcios, porque el único matrimonio que existió, por ejemplo, en México, pues era el matrimonio a la iglesia. O sea, los mexicanos de estas generaciones no tenemos claro que nuestros tatarabuelos, nuestros chosnos, vivieron en un México donde no existía el matrimonio civil y por lo tanto no existía el divorcio. Los masones llegaron a generar instituciones que permitieron ir en contra de los sacramentos, ir en contra de lo que nosotros teníamos en nuestra vida ordinaria, legado de la enseñanza de Dios Padre y de las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor. Entonces, este ejemplo lo pongo porque sí, llegó Juárez y existieron desde entonces los divorcios, ¿no? Separó a la iglesia del Estado. A mí me han cuestionado muchas veces, ¿no? Y me preguntan en lo personal, yo nunca hablo de mis criterios, yo transmito la enseñanza de la iglesia y la historia. Entonces, me preguntan, oye, ¿y está mal la separación iglesia-Estado? No, la propia iglesia ha dicho que está bien, ¿sí? O sea, el Estado debe servir a las necesidades temporales del hombre y la iglesia se preocupa por las necesidades temporales, pero también por las necesidades eternas, por la vida eterna del alma de una persona, porque entendemos que no son solamente cuestiones temporales, sino en cuestiones de fe, de lo que se habla, para lo que se trabaja, es para alcanzar la vida eterna. ¿Y cuáles son los grandes enemigos de la masonería? El conocimiento y el amor a Dios. La masonería no quiere que se conozca a Dios, y mucho menos que se le ame. Por eso es que todas las leyes que impulsan la masonería son para descristianizar a los pueblos, para que lo que era pecado y que después fue delito, ahora ya no sea delito, para que ahora en las leyes se permita todo aquello que va en contra de los mandatos de Dios, pero todo aquello que nos separa de Dios. O sea, hay una finalidad espiritual en todo esto, es una batalla, es una lucha. En México, les digo, tres constituciones. 1824, empezamos como católicos, nos cayó la masonería. Del 1825 en adelante se organizaron hasta que llevaron a Juárez al poder. Juárez llega, hace esta destrucción del país, traiciona al país, asesorado y auspiciado económicamente por las logias norteamericanas, llega a la presidencia de la República, se hace una persecución contra la iglesia, el país queda en una ruindad, se empieza a atacar la fe católica, todavía no bajaba el porcentaje de católicos, pero era un grupo muy pequeño de masones gobernando a una nación completamente mestiza y de pocos criollos, pero eran católicos todos los demás. Y una fe católica heredada de los misioneros, recordemos, la masonería expulsó incluso a los jesuitas de México. ¿Por qué? Porque no querían a estos misioneros evangelizadores que fueran los que fueran compartiendo la fe. Hoy, en pleno siglo XXI, la primera cuarta parte del siglo ya transcurrió, hoy vivimos en un país que ya es católico de nombre solamente. Es un país pagano. Es un país de bautizados, pero de católicos no evangelizados. Por eso es que mucha gente que fue católico toda su vida, llegó a una secta protestante, le dieron migajas de formación, le enseñaron a Dios, conoció a Dios, y se creyó todo este rollo de que la iglesia es la prostituta de Babilonia y el papa es el del demonio. No, no, es que tú no conocías una iglesia donde no hemos hecho nuestro trabajo. Por lo tanto, es que cuando la gente conoce a Dios, que es amor, que es perdón, que es ternura, Dios sí existe y abrazan a Dios, pero dentro no de la verdad plena de lo que Jesucristo enseñó, no dentro de la iglesia que el mismo Dios fundó, sino siendo parte de una secta, de una de las más de 90,000 iglesias protestantes que hay en Estados Unidos y más de una de las 20,000 que hay en México. Más para que se den una idea, los que adoran a la mal llamada Santa Muerte, ¿no? A esa efigie, al demonio de la muerte, porque son adoradores satánicos, los que adoran a Santa Muerte, esa iglesia
Está registrada ante la Secretaría de Gobernación como Iglesia Tradicional Católica Mexicana. Ese es su registro como asociación religiosa. Iglesia Tradicional Católica. Y hay un montón que utilizan el término católico, pero empiezan a hacer variantes. O sea, lo que pasó con la reforma, mal llamada, pero con la reforma protestante. ¿De dónde surgió todo el mundo cristiano? Pues de la Iglesia Católica, en oposición. Un 31 de octubre, para hacerle el honor a Lucifer, fue fundado el protestantismo por Martín Lutero. Nosotros es tan fácil que seamos engañados. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, no es que no hayan existido etapas oscuras en la vida, en la historia de nuestra iglesia. Pues claro, está llena de seres humanos, ¿no? La iglesia es santa por la presencia de Cristo. Entonces, Él la fundó y utiliza medios imperfectísimos como somos nosotros, utiliza pecadores para llevar a cabo el plan de salvación, para que unos a otros nos ayudemos. ¿Cuál es el origen del protestantismo, del comunismo, de las izquierdas? La rebelión ante Dios. Es el decirle a Dios no. Los masones, cuando se empiezan a organizar en Europa, propician la Revolución Francesa, propician la Revolución Bolchevique en Rusia. Empiezan a luchar por el divorcio, empiezan a generar instituciones, pero la finalidad de estas instituciones, ¿cuáles eran? Imponer en la sociedad una cultura anticristiana. Y lo fueron logrando. Han ido poco a poco. O sea, una persona adúltera de ser apedreada, pues hoy es hasta felicitada, ¿no? Hoy está el divorcio incausado. Ya no necesitas, no te puedes ni defender en un juicio de divorcio, porque el criterio de la Corte, donde hoy de 11 ministros, 7 son masones, el criterio de la Corte dice, bueno, pues nadie está obligado a vivir con otra persona. O sea, se perdió la esencia de lo que en un principio se entendía perfecto en el derecho mexicano. Yo leo a los juristas del siglo XIX y yo digo, qué maravilla, porque eran católicos que entendían el derecho y entendían la ley de Dios. Entonces decían, bueno, es que la unidad y la indisolubilidad del matrimonio se perdió. Primero, generaron causales de divorcio. Primero una, luego 3, luego 5. Hay códigos que subieron a 10 en el siglo XX. Hay códigos que llegaron a casi 20 causales distintas de divorcio. O sea, ya casi te podías divorciar por respirar. Hasta que dijeron, ya olvídense de las causales y de las pruebas. Divorcio incausado, sin causa. O sea, no me gustó, con permiso, el que sigue. O sea, ¿qué hay que facilitar con las actuales leyes, la ideología de género, el nuevo orden constitucional del que hablan los juristas masones? Hay que facilitar el pecado. O sea, con ninguna de las tendencias legales se han corregido ninguno de los problemas sociales, ni la pobreza, ni la disfuncionalidad en las familias. Pueden los 3, digamos, si esto fuera una competencia de tiro al blanco, la masonería tiene tres, digamos, objetivos claros: la familia, la vida y la libertad. Pero lo va haciendo progresivamente. Hay que atacar a la familia. Hay que atacar a la familia. O sea, el nuevo orden mundial, que es el hijito de no de la masonería en su conjunto, también lo voy a explicar rápido, Marcia. Cuando nosotros hablamos de masonería, ya expliqué, son obediencias, son tradiciones, son logias en todo el mundo. Pues no serán, yo creo, en todo el mundo, pese a que en Francia dicen que son 500,000 y aquí en México alardean que son también 200,000 y no sé cuántos. Pues yo creo que todo el planeta no llegarán a 1,000,000 de personas, esa es la realidad. Y en este 1,000,000 de personas, la verdad también es que hay logias de hombres, hay logias de mujeres, hay diferentes tradiciones, obediencias, pero también habrá que decirlo, muy pocos son los que están en los grados altos. O sea, cuando ellos ya saben completa y absolutamente que son satánicos, aunque ellos me corrigen y me dicen, no somos satánicos, Mario, somos luciferinos. Ellos me corrigen. O sea, para ellos es un insulto que yo les diga que son satánicos, porque dicen, soy luciferino, ¿no? Es lo Entonces, mismo, es lo mismo. bueno, déjame decirte que, digo, en esencia, en identidad de fe, pues ya sabemos, ¿no? Es como decir, José y Pepe, ¿no? O sea, sí, pero ellos hacen una distinción académica, intelectual, racional, y te explican, y en la práctica, sí. O sea, los luciferinos tienen incluso una liturgia y unos dogmas, y los satánicos tienen otros, pero bueno,
eso, si te parece, no profundizamos para no desviarnos del tema de la masonería. La gran mayoría de los masones de alto grado, o sea, hablo de los grados a partir del 5 al 20, pueden sospechar. Esos son los masones que me dicen, termino una conferencia, se me acercan y me dicen, pues mira, lo único que sé es que nosotros no vamos con la Iglesia Católica, que no vamos con los principios del cristianismo, pero yo no soy satánico. O sea, ahí hay mucha gente, ¿no? Que ya está muy bombardeada ideológicamente porque los van llevando en un proceso poco a poco, pero que todavía no saben dónde está metido, sobre todo las cadenas espirituales que está propiciando para su salvación, su alma y la de su familia, por todas las cosas que va aceptando y que él va reproduciendo, porque van haciendo suya pues toda la enseñanza que imparten en las logias masónicas, donde se promueve al superhombre, se declara la muerte de Dios y se exalta el conocimiento que radica en uno, por lo tanto, en la divinización del propio ser humano. Es ir echando, por eso es que la religión para ellos es signo de atraso, porque además engañan a la gente vendiendo esta historia de que la religión son estampitas, es pura piedad popular, es para la gente ignorante, y que además quien va ascendiendo en el conocimiento va descubriendo la luz, obviamente, la luz de Lucifer, que es la que ellos creen, ¿no? La gente va descubriendo el conocimiento y por lo tanto se libera de ataduras y se desprende de la fe y se desprende de los ritos de la tradición católica y se desprende porque todo eso son cosas de ignorantes, cosas del pasado. Entonces, mientras no llegan al grado 22, es perfectamente creíble que no sepan en dónde se metieron, que no entiendan por qué la iglesia condena la masonería, por qué hay tantas condenas de excomunión ya han sido ratificadas, que quedan todos ellos excomulgados, porque hasta se pueden llegar a creer católicos y masones a la vez. Pero ¿qué sucede? Que los grados van subiendo de nivel. Y cuando ya llegan a la consagración de rito para ascender al 22, a partir de ahí, ninguno de ellos puede decir que no saben que son luciferinos, o que adoran a Satanás, o que el gran arquitecto del universo, o que el ojo universal, todos los nombres que ellos le dan, no pueden decir que ellos no saben que están hablando de Luzbel, de Satanás. ¿Por qué? Porque ya se dice explícitamente y porque ya los ritos tienen que ver con cosas que no vamos a decir aquí en el programa, ¿no? Pero hacer los peores actos de insulto, ¿no? Blasfemias contra Dios, orinarse, defecar sobre hostias robadas, tienen que hacer, ellos tienen que ir proclamando sus compromisos frente a Lucifer, que es para ellos el verdadero creador de la luz. Si alguien quiere saber, miren, son tan descarados, el nuevo orden mundial, ya la masonería se burla de la gente, pero es que hay tanta ignorancia que no lo pueden poner enfrente y la gente no protesta. Uno de sus últimos proyectos en las últimas décadas, voy a poner ejemplos de todo tipo, los Minions, donde toda la ideología que hay detrás, lo que trata de penetrarse en los niños, ¿cuál es? Resulta que el malo es bueno. Y resulta que todos son iguales. Resulta que no hay niños y no hay niñas, que es lo que promueve la ideología de género y la agenda de género, ¿no? O sea, que los hombres aprendemos a comportarnos como mujeres y que las mujeres se comporten como hombres. No obedezcas a Dios. Lo importante es tu percepción. Lo importante es lo que tú sientes que eres. Nadie te manda, nadie te controla. No es cierto que eres mujer o que eres hombre o que naciste así. Es una construcción social. Es una imposición del patriarcado, ¿sí? Del patriarcado machista, del cual Dios Padre, pues es el jefe del sindicato, porque él fue el que creó hombre y mujer, y del cual Jesús, a través de las enseñanzas, pues sería el principal promotor de lo que ellos odian, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo vuelvo a decir por tercera vez, Marce. La desobediencia. La confrontación a la creación de Dios y a las leyes de Dios. Un cristiano sabe que la obediencia es el camino de la salvación. Por eso es que ellos tienen la escuela para aprender a desobedecer y además para promover la desobediencia. Se llaman talleres dentro de las logias masónicas. Nos llega en México, empieza el siglo XX y teníamos otro masón. De estos masones católicos, Porfirio Díaz. Otro oaxaqueño, de hecho Juárez había conocido a Díaz de chico en la logia, todavía viviendo ellos en Oaxaca. Entonces, pero un masón, como tantos, en la historia de tantos que ha ocurrido, pues que terminó arrepentido al final de su vida, ¿no? Y como tantos que andan pidiendo un sacerdote, porque recuerden que después del grado 22, para quien no lo sabe,
cuando un masón está muriendo, no dejan que se les acerque un sacerdote católico. No lo permiten, de hecho los custodian, porque tienen que morir fieles a la logia. ¿Qué es fieles a la logia? A los juramentos que hicieron a Lucifer y que nadie los absuelva de sus pecados, aunque estén arrepentidos. No permiten que un sacerdote, o sea, esta cuestión es seria. No voy a platicar aquí los detalles a partir del rito 22 y cómo en 22, 25, 27, 28 y 29, esto se vuelve ya a partir, cuando llegan al 30 ya son sacrificios humanos, ya tienen que ofrecer a un familiar. O sea, ¿ustedes creen, conociendo la masonería, cuando tú conoces la vida de un político, es súper raro, porque al que no se le murió la esposa, de forma rara, ¿no? Sufrió mucho a través de una enfermedad, también se murió, se les murió un nieto después de andar en una gira, se les, digo, hasta entre ellos mismos, ¿no? José Gil Olmos tiene estos libros que se llaman Los Brujos del Poder, que le cuestan casi la vida, les recomiendo mucho a la gente, pues comprarlos, conseguirlos, Los Brujos del Poder, y ahí habla pues de todo lo que hacen. Sabemos que nuestros políticos van con brujos, pues vemos a Marcelo Ebrard, ¿no? Y vemos a López Obrador, la gente no sabe que recibe chamanes cada sábado en Palacio Nacional y que cada tercer día tienen una buena amiga que es periodista, que está escribiendo un libro, me comentaba, están a punto de salir muchas revelaciones de cuántos brujos y chamanes tiene López Obrador en la nómina de la presidencia. ¿En qué departamento los tiene? ¿Por qué? Pues porque son masones que creen en la santería, en el chamanismo, en el ocultismo, que practican todo eso. ¿Por qué? A López Obrador incluso, él teniendo el máximo grado en el rito nacional, a él le regalaron la espada flamígera en el Salón Benito Juárez. Lo dice Manuel Jiménez Guzmán en sus testimonios. ¿Por qué fue esto? Porque como es un hombre que no tenía la capacidad, ahí sí vamos a hablar, ni intelectual, ni en otros tipos, para poder ascender en rito escocés, lo que hicieron los de rito escocés, le regalaron la mayor distinción que ellos tienen, como lo ascendieron, digamos, de un plumazo por ser jefe de gobierno, y ante la posibilidad de ser presidente, lo ascendieron a grado 33 en el rito escocés. ¿Para qué? Porque esos grupos de masones querían quedar bien con un probable presidente, y hoy lo que vemos es que se están peleando entre masones. O sea, así como en el Universal sacan a Ricardo Monreal de rodillas recibiendo la curación, que es la invocación de 4 altas potestades demoníacas para que entren en la persona y le ayuden a poder cumplir los fines de su campaña presidencial y acceder al poder, así como vemos eso con ese descaro, pues vemos cómo se pelean, vemos cómo critican durísimo, vemos gente que incluso yo respeto en muchos aspectos por su trabajo de denuncia. Pues, Beatriz Pajés es un ejemplo. Es una de las líderes de la masonería a nivel nacional, tiene una revista de opinión política desde hace muchos años, heredada por su padre, ¿no? Y la vemos darle durísimo a López Obrador, los dos son masones. Si la masonería tiene por principios destruir la familia, la vida y la libertad, el asunto es que hasta ahorita se están peleando en México y en otros países entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay masones que dicen, yo soy masón. Y dicen, pero yo estoy en contra del aborto. Beatriz Paredes. Foro Puebla, comunista, marxista, troxista, pero ella siendo la presidenta nacional del PRI, y bueno, no quiero decir otras cosas de la licenciada Beatriz Paredes, pero ella siendo una masona practicante, ella siendo presidenta del PRI por una convicción propia, ella hizo que se penalizara el aborto en todos los congresos donde el PRI tenía mayoría en México. O sea, no todos los masones apoyan el aborto. No sé si me estoy explicando. No todos los masones atacan, hacen leyes contra la familia y contra la vida. Y no todos los masones están en favor de ir contra la libertad de los pueblos. No todos los masones son comunistas. En el PRI lo vemos. El PRI, que fue fundado por la masonería, que es el partido oficial de la masonería en México, hoy tiene este hijito, ¿no? Un hijito deforme, un hijito horrible, donde se llevaron a lo peor del PRI, que se llama Morena, que es comunista. Esta es la versión comunista de la masonería mexicana. Pero Grupo Atlacomulco, que fue quien controló la política mexicana durante 70 años, ellos son pro mercado, son neoliberales, ¿sí? Ellos son de economía de mercado, apoyan el globalismo. O sea, no, hay diferentes corrientes, pero le quiero aclarar esto a la gente.
A partir del grado 22 ya no hay mucha diferencia. Y cuando se van acercando al grado 30, o sea, para ser presidente de la República ya es otro boleto. Lean a José Gil Olmos, ¿no? Les cuesta hasta la vida de un familiar. Ahí él, una de las narraciones más fuertes que hace, es el testimonio que le dan personas de cómo el Bester Gordillo hace un pacto, se va hasta África, ¿no? Para que maten a un león y le pongan la piel encima y le echen la sangre, ¿no? Un brujo de magia, de alta magia negra en África. Y entonces, bueno, pues ella iba a regresar a México y tener todo el poder del mundo. Gracias a ese rito, un pacto diabólico, un pacto con Satanás, regresa y se desnuca el nieto en el elevador en cuanto ella regresa. Ya había ofrendado a un familiar como parte de ese pacto. Y lo dice ahí, son noticias comprobar, el Bester Gordillo, la que salió hace poco con su cuadro de la Virgen de Guadalupe, o Monreal, que lo vimos saliendo de la catedral, o Ebrard, que dice que es católico, cuando fue bajo su gobierno que se aprobó el aborto en la Ciudad de México. Familia, vida y libertad. Estos no solamente van contra la familia y la vida, o sea, no solamente hacen leyes para tratar de corromper a la familia, no solamente hacen leyes para tratar de poner hombres contra mujeres y mujeres contra hombres con este discurso, ¿no? Ellos son los que financian el feminismo, los que trabajan como operadores de George Soros en Latinoamérica. La gente que sabe este tema entiende mucho, arma mucho el rompecabezas con lo que estoy diciendo. O sea, la masonería tiene una estrategia. Ellos operan por la derecha y por la izquierda. O sea, ellos incluso arman, financian a los dos bandos que aparentemente son contrarios, y ellos son los que los están manejando desde arriba. Ellos fueron los que armaron a Hitler para propiciar la Segunda Guerra Mundial, los que armaron a Alemania y después cobraron a través de la banca internacional que les pertenece a ellos. Ellos son los que arman. Lo que vemos hoy en México en mucho tiene que ver con este juego perverso de la masonería. Ya mero iban a permitir que un candidato católico llegara a competir. Si lo ves competir allá arriba, o está financiado por los masones o no es católico. Porque ellos son los dueños del tablero. Esto hay que decirlo de manera clara. Ellos son los dueños del tablero, porque hay que recordar a Jesús. Mi reino no es de este mundo. Él dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Estos son sus achichincles. Para quien nos escucha que no es mexicano, estos son sus aliados, son sus empleados. O sea, la masonería no es una cuestión mexicana, es una cuestión global. Trabajan, insisto, organizadamente en los últimos 3 siglos. Han encontrado las fuentes de poder y de riqueza. Están instalados en muchísimos gobiernos y son tanto, ya lo expliqué, tanto trabajan como con el capitalismo como con el socialismo, comunismo. O sea, se disfrazan de lo que conviene. Es este político mexicano que ha brincado en todos los partidos. Los de derecha, los de izquierda, los de centro, son masones. Los que tú ves hoy que salen, gobernadores, rectores de universidad, hablar bien de los libros de texto gratuitos, de esta perversión que quiere imponer el gobierno. ¿Por qué los hacen? Porque es el acuerdo de las logias masónicas, la circular que les llegaron a través de su circular Nuevo Orden Mundial, y donde les dijeron, tenemos que apoyar al presidente de la República impulsando los libros de texto, y salieron a apoyar, decir, no, nuestros académicos, nuestros investigadores dicen que los libros están bien, que no tienen nada de malo, porque o sea, ellos tienen una agenda de trabajo. Lo que acá los católicos en la ignorancia decimos, ay, es la Agenda 2030, viene desde la ONU, es la masonería internacional. Nada más que la masonería son los sicarios. Los masones son los operativos, por decirlo así. Quienes controlan son los Illuminati. Quienes controlan es el sionismo internacional. No es lo mismo un ciudadano que vive al interior de la República Mexicana y que esté en una logia local y es aprendiz y va en los primeros grados y todavía no sabe ni en qué se metió. No es lo mismo a cuando tú hablas de los que manejan a la banca internacional, a las corporaciones internacionales, que son masones, que además esto el católico tampoco lo sabe. Así como nosotros tenemos una línea ininterrumpida de Pedro hasta el Papa Francisco, ininterrumpida, ¿no? Yo lo siento, sé que hay católicos atarantados que dicen, no, desde Juan 23 ya no es iglesia y esta no es la iglesia. Bueno, tú puedes creer, si te dejaste engañar por el demonio como Eva, ese es tu problema, por ignorante y por terco. O sea, la línea ininterrumpida viene desde Pedro hasta el Papa Francisco, ¿sí? Unos buenos, otros mejores, unos más o menos, y algunos terribles, por eso se generó el protestantismo, hazme favor, o sea, vender indulgencias plenarias, pues, o sea, también se han cometido cosas
evidentemente que están mal, ¿no? Y no hablo de la pederastía porque esa es una historia de los masones para difamar a la Iglesia Católica. Yo tengo números, estadísticas, no porque lo de Boston y lo de Francia no sean ciertos, no porque no esté penetrado esto en la Iglesia. Claro que está penetrado, pero qué curioso que muchos de los grupos de sacerdotes de las diócesis donde se ha llevado a tribunales este asunto de la pederastía, qué curioso que en estas diócesis esos grupos sacerdotes, en muchos casos, se declaran amigos de la masonería. Qué curioso que tú te encuentras en muchas partes jerarcas de la iglesia que están en favor de la ideología de género o que no quieren despertar a su feligresía o hasta apoyan al presidente de México o al dictador de Nicaragua o que apoyan al comunista de Argentina o al de Ecuador o apoyan, incluso que apoyan al mismo Maduro en Venezuela o que hablan bien de Cuba. ¿Qué tienen en común? O sea, diríamos, si el demonio tiene su religión, que es la masonería, pues dentro de esa masonería también hay lo que serían obispos, cardenales y papa. Eso es el sionismo internacional, es la alta élite que controla, primero, la banca mundial. Los Rothschild, los Rockefeller, los grandes, los que van en contra de la palabra de Dios que dice, préstale a tu hermano y no le cobres con interés, y si tiene necesidad, si te pide la túnica, dale la otra. Estos dicen, no, vamos a hacer lo contrario. Vamos a dejarlo en la calle, vamos a prestarle a los gobiernos, vamos a prestarle a las instituciones para que todos nos deban y tengan que aceptar nuestras políticas. Esto tú y yo, Marce, lo sabemos desde niños, ¿no? Decíamos, es que lo que pasa es que México pide dinero y entonces tiene que obedecer lo que le dice el Fondo Monetario Internacional y lo que le dice el Banco Mundial y lo que, bueno, ese es sionismo internacional. Son dueños de la banca. ¿De qué son dueños también? Del gobierno mundial. ¿Dónde vemos la fotografía del gobierno mundial? Desde la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Donde todas las agencias, donde hay masonería, pero insisto, los masones son los peones, ¿no? Donde hay masones que tienen su vida resuelta porque los compran económicamente y entonces los convierten pues en los minions, ¿no? O sea, con su overolcito, hasta igualitos, y con su G de gran masón. O sea, nos lo ponen en la cara, inicia la película y dice, Illuminati on. O sea, no somos capaces ni de distinguir. Mi hijo Isaac, que está muy pequeño, le permití ver las películas y dije, no, me voy a sentar junto con él. Bueno, no se imaginan la cantidad de signos masónicos que encontró en las películas de los Minions. Me decía, papá, es que esto es clarísimo. Sí, hijo, pero tú eres hijo de un predicador católico y conoces los signos. Y has crecido toda tu vida conociendo la enseñanza de la iglesia al respecto y puedes identificar. La gente no. La gente no. El católico promedio es tan ignorante que a sus hijos les compra Harry Potter hasta las varitas, ¿no? Para llevarse documentos, para llevarse objetos dañados hasta con un espíritu demoníaco custodiante y se lo lleva a su casa. Entonces, por ignorancia pereció mi pueblo, dijiste y dijo el profeta, dice en el libro del profeta Oseas, ¿no? No sabemos que ellos son los que impulsan esto del nuevo orden mundial y de un gobierno mundial desde Naciones Unidas. No sabemos también que ellos controlan los más media, los medios de comunicación. El sionismo internacional, la alta masonería, son los dueños de los medios de comunicación. Por eso es que la gente que vive de lo que recibe de los medios no puede seguir a Cristo. No es que nos tengamos que aislar, ¿no?, en una catacumba y no saber nada del mundo, pero el discernimiento, por eso quien ora está perdido, porque solamente la luz del Espíritu Santo te puede dar el discernimiento para saber dónde está la verdad y dónde no. Porque son ellos los que controlan la gran mayoría de los medios de comunicación. Son ellos los que encontraron la mayor fuente de ingreso en la humanidad, el narcotráfico. Son ellos los que manejan el narcotráfico. O sea, son ellos los que controlan las universidades del mundo occidental, que ya las hicieron ateas a todas. Hasta las que eran de inspiración cristiana, se promueve el ateísmo, se promueve el gnosticismo, se promueve la rebelión contra Dios, se promueve... Tú ves un universitario promedio en cualquier país de Latinoamérica, es pro aborto. Un universitario promedio en cualquier es pro gay, pro gaynomio. ¿Por qué? Porque a través de las universidades los convirtieron en sus escuelas. Si alguien quiere saber cuál es la ideología masónica, que compre esta película, no es apta para niños, cuidado, que se llamó El abogado del diablo, con Keanu Reeves y con Al Pacino, ¿sí?
El discurso que se avienta al final de la película, una actuación magistral de Al Pacino, donde se supone que él es Satanás, y entonces, palabras más, palabras menos, a mí me pegó muchísimo. Yo estaba terminando la carrera en aquellos años, finales de los 90, y entonces dice, en algún momento dice Al Pacino, dice, se supone que el demonio, dice, así como el enemigo, así como Dios tiene a sus soldados en los seminarios, nosotros tenemos en nuestras facultades de derecho a los abogados que nos van a ayudar para que la porquería sea tan grande hasta que nos sepulte a todos. ¿Quién me iba a decir a mí que casi 25 años después he entendido a cabalidad, después de recorrer todo mi país, después de meterme en los asuntos públicos del gobierno y de ser hasta perseguido por la masonería? ¿Quién me iba a decir a mí que yo lo iba a poder comprobar? Que el discurso que estaban diciendo ahí, efectivamente, abogados y economistas son la gran mayoría de los presidentes que ha puesto la masonería en el continente. ¿Y qué sucede? Que no nada más son, a nivel global, no nada más son estos medios, también controlan las Fuerzas Armadas. Bueno, ya no se diga el ejército de los Estados Unidos, ¿no? O sea, los Estados Unidos, mira qué momento han vivido. Tuvieron un presidente que no era controlado por el sionismo internacional y mira nada más la que se armó, ¿verdad? Porque el Deep State se le fue completamente en contra. Hasta el mismo ejército no estuvo con él. ¿Por qué? Porque se opuso al nuevo orden mundial, se opuso al sionismo internacional. ¿Y por qué? Pues porque en su partido queda la reminiscencia de el pensamiento protestante dentro de la política norteamericana. ¿Sí? Porque el partido de Biden, pues, ¿para qué te comprometo si tú transmites desde la Unión Americana de Texas? Pero hay nada como estar bien enterado. Hay gente que dice, oye, ¿y esto de la masonería en el mundo y en México? ¿No hay masonería en la iglesia? ¿Ustedes creen que no se han infiltrado? ¿No han visto un superior provincial de alguna orden religiosa defendiendo a capa y espada, no a la cultura LGTB, hasta promoviéndolos y diciendo que la iglesia tiene que cambiar? ¿No han visto algún cardenal alemán exigiendo que cambie la doctrina de la iglesia porque tenemos que adecuarnos a los tiempos? ¿No conocen ustedes de algún obispo que promueve que la comunión se reparta como si fueran galletas marías y que se guarden? ¿No saben ustedes? O sea, es evidente que en gran parte es cobardía e ignorancia, pero hay otra parte donde es directamente la destrucción desde dentro. Y también hay pastores que no lo son porque son enemigos infiltrados dentro de la iglesia, que generan también ovejas que se terminan convirtiendo con el paso del tiempo y bajo ese adoctrinamiento en enemigos de la verdad de Cristo. Voy cerrando, Marce, diciendo esto. ¿Por qué son tan poderosos la masonería? Vuelvo a repetir, mi reino no es de este mundo. Trabajan para el príncipe de este mundo. Todas las leyes que vemos que promueven de los niños transgénero, legalizar el aborto, el gaynomio, la legalización de las drogas, la eutanasia, ¿no? O sea, el suicidio asistido. Todo esto, ¿cuál es la finalidad? Agárrate los 10 mandamientos y revisa uno por uno y te vas a dar cuenta cómo es el legalizar que mates, el que no haya sanción porque mientas, el que no haya sanción porque tú adulteres o te quedes con el hombre o la mujer de tu prójimo. Se pretende que no haya sanción ante la fornicación, al contrario, se promueve. Y todo esto que nos lleva a que no vamos a amar a Dios, ni sobre todas las cosas, ni sobre nada, porque la masonería quiere no un mundo sin Dios, sino contra Dios. Los pobres masones no saben que son peones. Yo tengo un amigo que me enseñó esa frase, un ex masón, que me dijo, nunca hubiera yo pensado que llegué a darme cuenta que yo fui un peón del infierno. O sea, que yo trabajé, y en muchas, porque fundaron los Rotarios, ¿no? Le pusieron la cara, ¿no? De protestantes y católicos de buena conciencia, y claro que ha habido gente ahí de buena fe, pero son los masones los que controlan esas organizaciones. Tan es así que no se les permite en muchos lugares la difusión, insisto, de la doctrina cristiana, a lo mejor de la protestante, pero de la católica nunca. O sea, ¿por qué? Porque con el pretexto que respetamos a las religiones, de que somos ecuménicos, de que son masones, que tienen estas organizaciones para captar a la gente,
sobre todo de altos recursos o de alto nivel académico, para ingresarlos y que sean copartícipes de sus proyectos. Hacerle propaganda. Recordemos, lo dije, es que ellos trabajan en la izquierda y trabajan en la derecha. Muchos masones de bajo grado han sido engañados, hasta creen que son católicos, no saben de las condenas de la iglesia, de que están excomulgados, o dicen que esas condenas están mal, ¿no? Que ellos son católicos, pero o dicen que ya no están vigentes. Claro que están vigentes, el Papa Benedicto fue el último que las confirmó, siendo prefecto para la doctrina de la fe. O sea, son documentos, cualquiera que me escriba en mis redes sociales y yo le envío la lista de los papas y de las encíclicas y de los documentos y de las exhortaciones papales y de las condenas públicas que la iglesia ha hecho a través de los papas. Terminaría yo con esto, si me permites, Marce. El tema, la gente se puede dar cuenta, el tema da para mucho. Hoy, si me lo permites, yo quisiera referirme a las personas de Latinoamérica. Tú estás en Estados Unidos, hay mucha gente allá, y particularmente pues, a todos nuestros paisanos, ¿no? Fíjense cómo en este engaño, la historia, mis queridos hermanos, la historia de nuestros pueblos, en los libros de texto particularmente, en la enseñanza pública, la historia es contada por los masones, porque se han apoderado del poder público. No construyeron nuestras naciones, que si lo sabremos los mexicanos, nuestras naciones están construidas en base a un sacerdote con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es lo que sigue moviendo la identidad de un pueblo, porque es nuestra madre. Todos querrán acabar con la fe, no van a acabar con Cristo, que es el Señor de la historia, el dueño del universo y de sus vidas también. La masonería está luchando contra algo que nunca va a poder acabar. Pero cuando nosotros hablamos de 4000 años de rebelión contra Dios, del actuar de la masonería desde la venida de nuestro Señor Jesucristo y de cómo ya públicamente están ahí, por más que lo nieguen, ¿no? Desde hace 300 años, veo a Bernardo Barranco Chavarría de Canal 11, este hombre perverso que sale y dice, cada que hacen un programa, ese de sacro y profano que tienen, puros masones, promoviendo la masonería, atacando la iglesia, siempre relacionando a la derecha con la iglesia, ¿no? Y siempre hablando de la ultraderecha y tratando de generar enemistad y odio. López Obrador lo que quiere es que la gente desprecie a los sacerdotes, que la gente odie a la iglesia. Lo vemos en sus declaraciones. Les ha dicho a los sacerdotes de todo. Les ha dicho que son hipócritas, les ha dicho que son corruptos con el sistema, les ha dicho que ellos son encubridores de delitos, les ha dicho, no me crean, vean las declaraciones. O sea, es un masón declarado. Viva la fraternidad universal y lleva la agenda masónica. Y los masones, pues, son los que contaron en los libros de texto que Juárez, debería ser una vergüenza para la masonería, ahora resulta que es el benemérito de las Américas. Y todos los historiadores no católicos, los historiadores verdaderos que ha tenido este país, las grandes mentes, todos han dicho, oigan, pues si el fundador de esta nación fue Iturbide, y lo acabamos matando, y era un católico practicante enamorado de Dios, que por cumplir el deber ante Dios, de luchar por la paz, por hacer vida a las bienaventuranzas, dio su vida para que México fuera libre, y lo matamos, Agustín de Iturbide. Los verdaderos historiadores que dicen, los masones contaron la historia, inventaron que Ignacio Zaragoza había vencido en Puebla en la batalla cuando estaba hasta borracho, y fue en realidad Miguel Negrete el que ganó. Inventaron al Pípila. Los masones han contado la historia, han puesto a Juárez como el gran benemérito, con esta historia de que el indígena, de que por eso a mí me causa tanto miedo como no cambian los argumentos, porque ahora con la candidata de Xóchitl Gálvez se parece mucho a la historia del indígena oaxaqueño, ¿no? Y que volvió. Ellos siguen manipulando a través de lo mismo. ¿Y cuál fue el pacto? Lean, por favor, el libro de Juan Bosco Abascal Carranza que se llama El Pacto de los Generales. Además, no es costoso el libro. Búsquenlo, El Pacto de los Generales, para que sepan, entendamos que el México del año 2023, el México de hoy, se explica a partir de lo que Bosco ahí narra. Yo le agrego siempre minuto y medio de nada más de explicación. Siglo XIX nos independizamos, primera y segunda constitución. Llega Díaz en el siglo XX, nos quitamos un dictador, llega Madero, ¿no? Un ocultista, otro miembro de la masonería, ¿no? Llega, se matan entre masones entre ellos, Carranza, otro masón, viene con el ejército constitucionalista, toman la Ciudad de México, él se vuelve presidente,
sacan la constitución que ahorita todavía tenemos, 1917, una constitución masónica a morir, donde Dios ya no existe, donde plasma todo el ideario de la masonería internacional hasta ese momento, y empieza la hegemonía de ¿quién? Fundan un partido, el Partido Nacional Revolucionario, que se convierte en el PRI, y fundan su partido político, que fue el único partido hegemónico por 70 años, el Partido de los Masones en México. Unos masones se pelean con otros y fundan el PRD, que es un hijito del PRI, que son los priistas de izquierda, los comunistas, ¿no? Entonces, y Morena hoy es otro hijito del PRI. La clase política mexicana ha estado controlada. Es un país altamente guadalupano, gobernado por masones desde hace por lo menos 150 años. Entonces, es más, vamos para 200. No siempre han sido presidentes masones, pero un católico, si este país estuviera debidamente evangelizado, los católicos seríamos los que decidiríamos hasta las elecciones en México, porque conoceríamos de todo esto y sabríamos que por un masón no podemos votar ni apoyarlo, y nos dejaríamos con esas tonterías de que todos son masones, ¿no? Ahí está Ignacio Loyola Vera, lo promovimos, era una persona que aspiraba a ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio por México, un católico de primer nivel practicante. También cuando dicen todos los políticos son corruptos, todos son iguales, es muy fácil ser fariseo, es muy fácil arrojar esas frases. La realidad es que no. Como quien dice, todos los protestantes es que son malos, viven en una herejía. Hay gente que ama ahí profundamente a Dios. Y hay que entender también el trabajo que nosotros no hemos hecho. Estar conscientes que la Iglesia Católica es el enemigo a vencer, esa es la verdad de la masonería, pero también entender que nada que tenga que ver con la masonería es algo que sea agradable a los ojos de Dios, es algo que permita a la Iglesia y es algo en lo que nosotros podemos o debemos participar. Qué diferente sería que volviéramos a las odas iniciales y en el grito de independencia se diría ¡Viva Santa María de Guadalupe! En lugar de decir ¡Viva la fraternidad universal! No sé, Marce, si con esto más o menos aportamos cosas para la gente, para que la gente sepa. Todas las corcholatas de López Obrador son masones. En los que fueron candidatos del Frente Amplio, no todos eran masones. Yo me meto en muchos problemas porque a veces damos muchos datos, ¿no? A veces ponemos en evidencia muchas cosas, pero yo soy evangelizador, no soy político. Y entonces el pueblo católico necesita saber todo esto. Nosotros trabajamos para la verdad y no tenemos miedo ni a que nos maten, porque sabemos lo que nos espera. Entonces, los que trabajamos para recibir, decía San Pablo, ¿no? No sé si la corona que me has de dar, ¿no? Al final de la carrera. Pues no aspiramos a lo mejor sacamos un pedacito de corona o a lo mejor ni a corona llegamos, pero tratar de hacer lo correcto hasta el último día de nuestra vida. Y este valor yo se lo quisiera transmitir a miles de personas que pueden oír estos contenidos, a decidirnos a defender la verdad, a estudiar, a salir de nuestra mediocridad espiritual. Dios vomita a los tibios. Salir de nuestra tibieza requiere conocimiento y requiere valor, ¿sí? Requiere conocimiento. El príncipe de la Iglesia Católica se llamaba Pablo de Tarso, era Saulo, pero llegó a ser Pablo porque Dios tomó todo lo que ese hombre tenía en conocimiento en la cabeza y cuando tomó su corazón fue la unión perfecta y hoy es el príncipe de la iglesia. El conocimiento nos fortalece, lo dice la Escritura, podemos morir por falta de conocimiento. Imagínense llegar a la presencia de Dios y decir, pues es que yo nunca me enteré que era la masonería, ni nunca supe quién era masón, ni nunca supe que era malo y siempre apoyé a los abortistas y siempre apoyé a los comunistas. Qué pena sería porque eso nos puede costar la vida eterna. Ay, licenciado, qué bárbaro, qué bárbaro. No, pues aquí yo tengo mis notas y nada más tomaba notas y se me viene a la mente, ay de mí si no evangelizo. Ay de mí, Señor. Ay de mí, quién sabe, y como dice, ojalá pues que yo también termine la carrera, ¿verdad? Y si obtenemos un poco de esa corona o no, bueno, pues ahora sí que hicimos lo que nos correspondía hacer y más que nada con la información, porque bueno, si soy ignorante, como dijimos antes de este programa, no sabía nada, perfecto, pero ahora lo sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo sé que está usted limitado de tiempo. Hay algunas preguntas que me hicieron Adelante. por aquí. Sí. Por ejemplo, ya contestó usted de que sí hay masones dentro de la iglesia. Otra de las preguntas, aparte de felicitaciones que ponen por aquí y que dice, por favor, ojalá que podamos tener más programas de esto y si usted me lo permite más adelante y si no nos censuran, seguiremos aquí hablando del tema. Platíqueme
porque conozco gente católica, volvemos a lo mismo, católicos, pero muy ignorantes, Sí, de los chamanes, o sea, que pensamos, entonces ahora ya todo, bueno, yo me doy cuenta y lo platico y me doy cuenta del lenguaje, ¿no? Que ya quitan a Dios y ponen el universo, ya parece que tienen, yo a veces digo, ten la valentía, o sea, ¿por qué sacas hasta la misma palabra? Ya no se atreven a decir, ¿no? Si no ese arquitecto del universo, hablan del universo, dicen, no, lo que pasa es que me quiero encontrar a mí mismo, voy con los chamanes, esto es de mi pueblo, esto viene de mi tierra, que la mayoría de la gente que nos escucha aquí es mexicana, latinos. ¿Qué tiene que decir respecto a eso usted que sabe, por favor? bueno, primero que nada, que para eso vino Cristo y para eso llegaron los misioneros a nuestra tierra. Por eso los odian los de izquierda y los comunistas y quieren escupir contra España, pero en realidad el pleito es contra la evangelización. Quiero decir que hoy una de las corrientes que más está creciendo en México es el chamanismo porque nos llegó a la presidencia, la gente por ignorancia votó por un gran promotor de la brujería y del chamanismo que se llama Andrés Manuel López Obrador. O sea, y entonces, como tenemos un gran promotor en la presidencia y es una figura de tanta relevancia, yo lo explico así. El presidente de la República culturalmente en México tiene un poder, o sea, un poder de influencia grandísimo. Tan es así, imaginemos como en una familia, es como un papá que empieza a meter veneno entre los hermanos, entre los hijos y los pone a pelear entre ellos. Es lo que ha hecho este infeliz. O sea, él que está haciendo está dividiendo a las familias, está haciendo que la gente se confronte. Es finalmente una técnica del populismo de izquierda, pero el chamanismo es una práctica contraria a la fe católica, donde al final las prácticas lo que hacen es invocar a espíritus malignos. El chamanismo eso es, invocar espíritus malignos para hacer todo tipo de trabajos, servicios, curaciones, etcétera, ¿no? Es una práctica demoníaca condenada por la iglesia. Hay documentos expresamente sobre el chamanismo y las prácticas, todo esto que defienden de lo prehispánico. Este gobierno ha promovido eso. No, muere España porque trajeron la palabra de Dios también. Pero como ellos han contado la historia, por eso que trataron de sepultar a Cristóbal Colón y trataron de sepultar a Isabel la Católica y trataron de sepultar a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque ellos aquí nos presentan en la historia de México como los malos, a los católicos practicantes. O sea, ellos en la historia, ¿a quiénes han despedazado? A los que han traído la fe y la han promovido. Los presentan como los asesinos, como los traidores, como Iturbide, como a Cortés, o sea, los presentan como los malos del cuento, claro, porque es la historia contada por ellos, ¿no? Donde ellos han querido, en este gobierno es donde lo vemos, ¿qué se promueve? El sincretismo religioso, una revoltura, ¿no? Soy católico, pero también soy chamán, soy católico, pero voy con el santero. Ahí está el presidente de la República, ¿no? Hasta lo defiende, ¿no? Él también es católico. Ah, no, es cristiano, es adventista, de la iglesia adventista. Ah, no, es Andrés Manuel López Obrador, es un servidor del infierno. Él es un masón, grado 33, que no tiene ningún, es más, ni siquiera se atreve a decir que pertenece o que cree en Jesucristo. Ustedes analicen sus declaraciones y van a ver cómo lo declara, porque de su boca no podrá salir nunca el decir que Jesús es Dios, ¿no? Él dice, como todo buen masón, que es un gran maestro. Él dice que es un líder y toma el ejemplo para decir, para atacar a los cristianos y decir, son hipócritas esos que se dicen cristianos y no hacen, no siguen las enseñanzas de Jesucristo. Dicen, yo sí lo hago porque Jesús veía por los pobres. No hay mucha diferencia cuando nosotros observamos a todos estos personajes que están en ruta de condenación. Es el mismo argumento del jardín del Edén, el mismo argumento, el mismo engaño, o sea, igualitos, serán como dioses. Aquí está la verdad, no miren para allá. De ninguna manera estoy defendiendo a los políticos anteriores, ¿no? A los que atacaba López Obrador, pero si son los mismos masones. O sea, ¿de qué estamos hablando? A lo mejor el partido que tenía menos masones era el PAN, pero están infiltrados en todos los partidos. Y los católicos sufrimos y hasta nos desgarramos las vestiduras porque no tenemos ninguna fuerza política que nos represente. Era el Partido Acción Nacional, ya se volvió progre, ya es pro aborto, que hay mucha gente de abajo, el panista que no es de cúpula, que no ha sido gobernador, diputado, senador, extraordinarios, sí, porque el católico allí encontraba cobijo.
porque la gente preparada, porque la gente de bien, porque el trabajador, el empresario, el que aspiraba a ser profesionista, o sea, porque se representaba ahí a la clase media mexicana. Los mexicanos no somos, no somos lo que nos han contado que debemos ser. Lo que este presidente insiste en que somos conservadores, y somos hijos de Dios y estamos unidos por nuestros signos de identidad de fe. Somos hijos de Santa María de Guadalupe. Hasta los que van a las marchas LGTB son guadalupanos, ¿no? Y la traen. Y a todos esos nuestros hermanos lo que tenemos que hacer es acercarlos a la iglesia. Todo lo que tenemos que hacer a los que están apoyando a la izquierda es evangelizarlos. Me dicen, oye Mario, no puedes venir. Yo les digo, no, no tengo bilocación. O sea, no, no podemos. Pero lo que sí podemos hacer es compartir los contenidos, los materiales, hablar con nuestros hijos. Somos pastores en nuestra casa, hablar con nuestro entorno y tratar de compartir. No es política, es la verdad. O sea, y la verdad es maravillosa porque no necesita promotores, ni reporteros, ni vendedores. La verdad cuando llega, ilumina. Y entonces cambia la vida de la persona, Marcelo. Así es que si alguien está en chamanismo y piensa que es católico, está profundamente confundido. Alguien que está en chamanismo está agraviando, ¿no? A todo lo que se supone cree. Y si él se inventó que él es católico y aparte es chamán, él se inventó una religión que no existe y él seguramente tiene en su vida un dios a la medida. Mucho cuidado, porque el chamanismo es trabajar con las fuerzas del mal. No lo digo yo, lo han dicho durante siglos obispos, exorcistas, sacerdotes católicos, la enseñanza de la iglesia. Wow. Pues entonces ahora sí que otra verdad más que exponemos aquí. Otra pregunta que hablando de todos estos personajes, de todos estos presidentes que han pasado a lo largo, pues yo creo que la mayoría de que estamos escuchando este programa somos mexicanos o nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos venimos, ¿no? De ahí dicen, bueno, todo esto que se ha hecho, toda esta basura, todo esto, como este diálogo, ¿no? Que dice en la película del abogado del diablo, que ya a veces digo, así estamos realmente en esa pobredumbre, en esa basura, casi que estamos nadando en eso. Bueno, ¿cómo hacer para contrarrestar todos estos desagravios o todas estas cadenas espirituales que nos han venido trayendo pues, todas estas personas, ¿no? O sea, de generación en generación. ¿Qué podemos hacer nosotros como católicos, creyentes, practicantes y ahora, pues ya comprometidos? No le va a gustar a muchos auditores, no le va a gustar mi respuesta. Estoy seguro. Porque nos falta, puede sonar muy radical o muy dura, precisamente porque nos falta conocer más a Dios. Hemos explicado mucho, Marcela, tú lo has de haber oído. El proceso es que nosotros no podemos servir a quien no amamos y no podemos amar a quien no conocemos. En la medida en que tú conoces a Dios, lo vas amando, y en la medida en que lo vas amando, te pones a su servicio. Así es que, ¿qué debemos de hacer? Bueno, las palabras son dos: acción y reparación. A duras penas la gente quiere tomar acción, muchísimo menos quieren reparar. Porque en el mundo actual, yo platicaba hace un par de días con una persona que me decía, es que yo estoy cerrando ciclos. Esta persona que ha sido extremadamente maldita con su familia, bueno, ha hecho 1000 atrocidades, ¿no? Y entonces, esta persona en un plan de diálogo dice, bueno, es que yo quiero cerrar etapas porque quiero estar bien conmigo. Yo no quiero pelear con el mundo. Yo ya no quiero. Esta es psicología de los masones, ¿no? O sea, yo quiero estar bien, yo quiero sanar, yo quiero resolver, yo no quiero hacer mal, yo quiero no meterme en problemas, yo. Ese no es cristiano. El cristiano no vive en el yo, vive en el tú. No vive en el que yo necesito. Lo que yo necesito, Dios lo sabe, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estoy en tus manos, Señor. Si vivo, si muero. Yo, como me encontré con Dios, sé que vivo caminando en la palma de Dios y que Él me adora,
que soy su hijo, que salió por mí a recibirme, que me puso el anillo, que me mandó poner la túnica, que hizo una fiesta porque volví a la iglesia católica y porque volví a los sacramentos. No soy un limosnero, sé que soy hijo de un padre que todo lo puede y que yo no puedo, pero él sí puede. ¿Qué le podemos decir a la gente? Acción. No se trata, porque otros dicen, me dicen, ay, licenciado, no se preocupe, que al cabo el Inmaculado Corazón triunfará. Les digo, sí, qué fácil. No, licenciado, no se preocupe, es una promesa bíblica. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Santa Iglesia de Dios. Claro, Dios Oiga, lo prometió. licenciado, se me figuró eso como muy protestante, o sea, que Cristo murió por mí, Claro, murió en la cruz, entonces yo nada más con declarar que soy salvo. Y yo, ya wow. estamos salvados. No, 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 déjenle la chamba a María Santísima, nuestra madre. Al cabo México le pertenece, déjame seguir viendo Ventaneando. O sea, no me molestes, o sea, no, 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 esto se trata de acción. O sea, si los discípulos no se quedaron abriendo ahí cabañitas para recibir ofrendas y curar enfermos, o sea, pues si de lo que se trata es vayan y anuncien el evangelio, esto que hacemos hoy de hablar de la masonería, es vayan y anuncien la buena nueva, vayan y anuncien la verdad a toda criatura. Es que la misión de la iglesia no es andar haciendo fiestas, rifas, el aniversario de no sé qué cosa, vendiendo tamales, alcohol. Esa no es la misión de la iglesia. Eso es que tenemos que andar pidiendo limosna porque no hemos presentado a Cristo y la gente no está enamorada de Dios. Un corazón enamorado de Dios, ese no necesitas pedirle para la ofrenda en la misa. Ese da lo que puede para su iglesia, para causas, para los pobres. Ese dedica su tiempo, ese se prepara, ese trata de estar bien enterado de la realidad social, cómo poder ayudarse, documenta, hace oración, lucha contra sí mismo y sus pecados. O sea, no hay que andarle mendigando porque sabe que su vida le pertenece a Dios. Cuando tú ves un católico que dice, no, es que no hay que alarmarnos, todo está en las manos de Dios. No, ese es un católico que anda en la luna y menuda sorpresa se va a llevar cuando se muera, porque si tienes la vida es para darla por Cristo. Si tienes la vida es para desgastarla por el Evangelio. Por eso te digo, habrá muchos de la audiencia que digan, oye, no, qué radical es eso. Déjame seguir viendo Netflix. O sea, o ya le cambió ahorita porque dijo, ay, no, este fanático, ¿no? Dar la vida por Cristo. Si yo creo en Dios, no, pues el demonio también cree, pero no trabaja para él, trabaja contra él. Y el camino de la salvación no es de quien cree en Dios, sino quien le obedece a Dios. Es quien le crea a Dios lo que dice, no que crea en él. Tenemos que creer en sus promesas. ¿Y cuáles son sus promesas? Nos la pintó muy claro. En este mundo, ¿qué nos ofreció? Fundamentalmente persecución a los que le sigan. O sea, si el mundo te está aplaudiendo por todos lados, quién sabe. Quién sabe si sea real el asunto, porque nosotros trabajamos para una pensión que vamos a recibir cuando muramos, no para esta vida. En esta vida seguramente vamos a tener persecución, te van a odiar tus familiares, vas a ser la tía esa de que, ay, no, ya va a empezar a rezar en la mesa, ¿no? Vas a ser el apestado, el aleluyo, pero de eso se trata. Si no hueles apestado todavía, si todavía el mundo, estás en comunión con el mundo, pues a lo mejor es que eres del mundo todavía. Porque el mismo Jesús antes de irse le oró al Padre y le dijo, te pido por ellos, por los que me has dado. Porque yo me voy y ellos se quedan en el mundo, pero no son del mundo, te pertenecen a ti. Entonces, yo esto lo digo, Marce, porque quien esté consciente de que esto es un camino de espinas, va a aceptar el siguiente paso después de la acción que se llama reparación. Oye, pero si yo no lo hice, yo mejor agarro mis cosas, me dice un empresario la semana pasada, yo mejor agarro mi empresa, mi dinero y me largo a Estados Unidos y aquí dejo a México que se siga fundiendo comunista, a mí qué me importa. O sea, no es mi problema, si la gente es tonta y se sigue entregando a él, total, no tiene educación, dicen, yo no voy a cambiar la realidad. Claro que no vas a cambiar la realidad global porque eso está en las manos de Dios, pero en tu pequeño espacio, en tus 2 metros cuadrados de la gente con la que convives, puedes hacer mucho bien, dando a conocer la verdad y procurando el bien del prójimo. Y no es precisamente, no, es el yo contra el nosotros, ¿no? Es el pensar en mí nada más contra, ¿por qué me puso el Señor aquí? A ver, de la acción voy a hacer todo lo que yo pueda, política, social, espiritual, religiosamente, voy a hacer todo lo que pueda.
y también voy a reparar. Esa es la parte donde queremos la salvación, pero no queremos la cruz. Cuando va a entrar el clavo, ¿no? Y que el Señor te dice, ¿me permites tu mano? Es ahí donde decimos, no, 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 no. Yo quiero servir a Dios, pero acá para salir, para ser visto, para tener poder, para que me digan que qué guapo, para... No quiero servir a Dios para que me difamen, para que me ataquen, para que me exhiban, para que me acusen de cosas que no son ciertas, para que amenacen a mis hijos, para eso no quiero. O sea, Santa Teresa en su biografía, hay un diálogo maravilloso, hay una parte donde ella le contesta al Señor, le dice, yo así trato a mis amigos, y Teresa le dice, por eso tienes tan pocos, ¿no? O sea, no es fácil. ¿Quién quiere reparar? ¿Quién quiere reparar? O sea, ¿quién quiere ofrendarse? Los mártires. Los mártires. O sea, tenemos muchos creyentes, pero muy pocos santos. Tenemos muchos reporteros, pero muy pocos testigos. Entonces, necesitamos ser testigos. ¿Y cómo ser testigos? Yo le digo a la gente, en la reparación está la felicidad más grande que puede existir. O sea, ¿qué es reparar? El Señor está siendo agraviado. Es el Señor. Y está siendo agraviado. Se necesita mucha reparación. La gente va, yo no creo que los católicos promedio vayan y digan, Padre, yo pido perdón porque voté por una fuerza política que aprobó el aborto en mi país o en mi estado. Eso no lo ven como pecado. Padre, yo veo a las católicas que se forman el 10 de mayo para que los narcotraficantes encapuchados y con metralletas les den regalos en muchos municipios de México, dineros comprados con el dinero de la extorsión, de la sangre congente, muchos son católicas y están ahí formaditas porque nos vienen a dar, o sea, el estirar la mano, no, el cristianismo no se trata de estirar para recibir, el cristianismo, en la vida cristiana es la entrega a los demás, a través del servicio y a través de la reparación. Vamos a hacer obras de reparación, voy a ofrecer mi vida en reparación de mis propios pecados. ¿Cuántos de lo que nos están viendo, Marce? Necesitaríamos 3 vidas de todo el pecado que hemos cometido. Necesitaríamos 3 vidas para ofrecer nuestros actos, ¿sí? En reparación de nuestros propios pecados, de todas las atrocidades que hemos hecho, las ofensas contra Dios. Por eso es que cuando alguien está bien enamorado, la novia se te enojó por algo que tú no tenías la intención, pero hasta flores le llevas y le cantas y le dices y la abrazas porque no quieres que esté enojada contigo, porque es lo amado, porque tú te acercas, ¿no? Mi señora se puede enojar por algo que a lo mejor yo ni me di cuenta y ella se molestó por algo que pensó en actitud mía. Yo voy, la abrazo, le traigo una flor, le beso, no me importa tener razón, lo que me importa es amarla. Entonces, quien conoce a Dios y tiene una relación de amor con Dios, sabe que le debemos mucho. Yo le digo a la gente, Marce, estamos de paso, estamos en deuda y tendríamos que estar deprisa. Porque en el mundo en el que vivimos, estamos de paso, nada más, estamos en deuda y deberíamos estar deprisa. O sea, deberíamos de tener prisa por reparar lo que este mundo está haciendo. Tumbar el aborto, a mí como jurista es una misión, ¿no? Y una misión. A mí me dicen, métete de política y lo hacemos. Yo les digo, pues sí, pero mis hijos se van a quedar muy rápido sin papá, a lo mejor. Espérense a que crezcan un poco. O sea, pero eso es reparar. Reparar es no sentirnos nosotros bien, por eso puse el ejemplo. No es decir, yo quiero cerrar etapas, yo quiero estar bien, no, estás pensando en ti, los demás te valen un cacahuate. No te importa el niño que tiene hambre, no te importa el asesinado en el vientre de su madre, no te importa el que no recibe medicinas en los hospitales, no te importa aquel que está ofendiendo a Dios, no te importa la pareja, es tu hijo, vive en unión libre y tú estás tan contenta porque te trajeron al nieto, ya no te interesa que están viviendo en pecado mortal ofendiendo a Dios, que les vale gorro su salvación y que si se mueren quién sabe cómo les vaya, porque tú a lo mejor te inventaste, eres tú el tribunal y dices, no, pero Dios es bueno, los va a perdonar. Sí, y por tú muy cómodo, solapando una situación de pecado maligno. No sé si me estoy explicando, Marce, o sea, el que nosotros digamos, me la voy a rifar, yo soy de Cristo, soy de la verdad. Eso que estás diciendo es falso. Eso, mijito, que estás haciendo está mal. O sea, nada de darle por su lado a la gente. Jesús no le dijo,
cuando Pedro le dijo, eso que no te suceda, Señor, no le dijo, sí, Pedrito, gracias por los ánimos, no, le dijo, aléjate de mí, Satanás. No le dijo, sí, mi Pedro, ya sabes, yo sé que siempre cuento contigo. Pues no, ¿verdad? O sea, no, y sabía que humanamente Pedro lo podía dejar solo, y Jesús sabía lo que se iba a enfrentar en la pasión, no le anduvo ahí. O sea, el Señor se metió en problemas, nunca quiso ser diplomático con los fariseos, ni nunca se cayó la verdad. Yo me pregunto si realmente vivimos en imitación de Cristo. Tiene un precio muy alto, claro, pero tiene un precio maravilloso, la salvación. Cumplir con el deber de decir la verdad y defenderla más. Eso es lo más importante. Wow, un compromiso muy, muy grande. Por último, hay mucho Sí. que platicar, pero trataré de ser puntual y breve. Por último, nos pregunta una persona también, bueno, en la Iglesia Católica ya vimos, ¿verdad?, que hay sacerdotes, obispos, como nos estaba diciendo, cardenales infiltrados en cuestión de masonería. Y dice, bueno, entonces los sacramentos recibidos de ellos son válidos. Híjole. Yo creo, yo lo voy a responder, pero no corresponde a un laico contestar esto, porque la administración de los sacramentos es una potestad de un consagrado. No sé si me explico. Entonces, yo creo que esta pregunta, para que con muy buena intención están formulando, ¿no? Por la preocupación, yo le diría a este hermano en la fe, hermana que preguntó, yo le diría lo siguiente. Bueno, primero que nada, hay quien ataca diciendo con el evangelio como protestante, ¿no? Y dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, sí. Le dije, además, no son mayoría. Esta iglesia no está dominada por los masones, esta iglesia está dominada por la potestad santa de Dios. Una cosa es que haya infiltrados y otra cosa es que esta iglesia no está dominada por la masonería, ¿no? Está dominada por nuestra tibieza hoy día. Es lo que nos tiene paralizados, pero esta iglesia es de Dios y Dios la preside y la conduce. Aunque se le lleguen a dormir algunos vicarios, ¿no? Se le lleguen a distraer, Dios está al frente de su iglesia. Yo le diría a la gente, no solamente con esta cuestión, una pregunta con mucha profundidad, ¿tienen validez los sacramentos? Yo me baso en esto. A ver, una persona que no conoce a Dios, un hindú, ya sé que me va a decir, no, pero no son católicos, un hindú, una mujer que vivió 40 años al lado de un hombre, nunca se casó, nunca escuchó de Jesús, nunca conoció los sacramentos. A esa mujer le van a pedir cuentas por el amor que Dios le dio a ese hombre, por la fidelidad. Va a decir, ¿la van a juzgar tomándolo a él como su esposo? ¿Sí o no? La respuesta es sí. O sea, la respuesta es sí. A quien no conoce a Cristo no va a ser juzgado en la religión, va a ser juzgado en el amor, ¿sí? Porque no conocieron la palabra de Dios, no conocieron a Jesús. Ahora, nosotros que sí conocemos y que tenemos mayor problema, porque tenemos más medios de salvación, pero también más responsabilidad, porque somos el ejército de Cristo en la tierra. 1.280 millones de católicos en el mundo somos el ejército, bueno, 2.100 millones de seres humanos con los hermanos cristianos, la tercera, cuarta parte del planeta casi, somos el mundo cristiano y somos el ejército de Cristo en el mundo, ¿no? Se supone. Usted no tenga pendiente, hermana, porque ¿cuál fue la intención de su corazón cuando llegó a bautizar, cuando fue a casarse con aquel sacerdote que a lo mejor es un sacerdote con malas ideas o un sacerdote? Ese sacerdote recibió la ordenación. No sé si me explico. Es que Dios no es legalista, el diablo sí. O sea, ¿cuál era la intención de usted cuando fue a los sacramentos? ¿A usted le van a atribuir alguna culpa, algún pecado? Yo estoy seguro que no. O sea, muy diferente de quien dice, no, es que ese sacerdote está suspendido o ese sacerdote es comunista y voy con él porque él sí me va a bendecir a mi hijo que con su novio, ¿no? Se quieren casar y como somos católicos, vamos con el cura pro gay que está en tal ciudad. Eso sí es otro boleto, ¿verdad? O sea, si me preguntan por esos sacramentos, yo, es más, prefiero ni opinar, ¿sí? Pero por los sacramentos impartidos por un sacerdote, yo estoy seguro, usted cuando fue a ese sacramento, pues estoy seguro que si usted está debidamente evangelizado, sabrá que no se cumplen los 3 requisitos para que sea pecado mortal aquella conducta.
Así es que en todo caso, si hubiera sido un pecado venial en la Santa Misa, se va a borrar su pecado venial si usted lo pone en el corazón de Dios. Pero, insisto, ya teniendo conocimiento, es grave. Me dirá, la materia es grave. Usted no sabía. Además, está ordenado. Es que la infiltración hay que entenderla, es que es todo un tema, Marcelo. Porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que estas no son latas de atún. O sea, esta no es una revisión sanitaria de, sí, a ver si cumple con las especificaciones para su... Es que no, el demonio sí es legalista, vuelvo a repetir, Dios no es legalista. O sea, Dios no es legalista, no es, eres católico, éntrale, si no, oye, ¿ibas a misa los domingos? Pues a lo mejor sí ibas, pero ibas a dormirte. O el sábado te ibas al motel y el domingo con la amante y el domingo estabas en misa para aparentar. O sea, Dios todo lo conoce, por eso no, Él no utiliza nuestros criterios. Yo le diré a estas personas que se preocupan por los sacerdotes o obispos infiltrados, la única recomendación que yo me permito dar es orar muchísimo por estas personas, ni siquiera alejarse de ellos. Que mucha gente me dice, oye, es que en mi comunidad hay un sacerdote o me han llegado casos, un obispo que a mí le está ocurriendo esto, pues más compromiso. ¿Quién va a orar por esa persona? Tú que eres parte de su grey. O sea, no es para salir corriendo, volvemos, no es para yo encontrar el obispo a mi comodidad, el sacerdote que me cuadra, como predica, que habla bonito, que es una prueba, es como si Dios nos dijera ante una situación así, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú por mi hijo? Porque él, aunque sea consagrado, también es mi hijo y es tu hermano. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a denunciarlo, vas a atacarlo o me vas a pedir que yo toque su corazón? Esto no significa que no tengamos que corregirlos, ¿eh? O sea, cuando hay una cuestión manifiesta, denuncia. Bíblicamente, habla con la persona, carta del apóstol Santiago, habla con la persona, después vuelve con dos testigos. Si no, denúncialo, ¿no? O sea, con el superior. O sea, hazlo cristianamente, pero no hay que guardar silencio. O sea, acuérdense de las obras de misericordia, Marcela. Vamos a hacer un programa un día de las obras de misericordia. Corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe. O sea, las obras de misericordia son el manual para llegar al cielo. Hay que cumplirlas. Definitivamente. No, esto aquí nos podremos quedar y quedar. Y mire, ya, ya por último, me acaban de mandar otra pregunta y dice, usted, Mario, ¿qué posibilidades tiene Morena? Dice que quedar nuevamente en el poder en México. Desafortunadamente muchas, porque ha adoctrinado a mucha gente. Estos planes de gobierno son de manual, o sea, los socialistas lo que hacen es llegan y dividen a las sociedades. Entonces venden un discurso de odio donde dividen a la sociedad, atacan a fantasmas, porque los mismos que atacan son ellos mismos. O sea, cuando él denuncia el PRIAN y todo esto, pues el PRIAN es él, tiene a los peores priistas, los tiene junto a él. Entonces, engañan a la gente, la compran con dinero, le dan apoyos económicos y la van llevando al matadero. O sea, ¿qué posibilidades tiene de ganar de Morena? Le respondo así, y créame que me duele el corazón al decirlo. Andrés Manuel López Obrador hoy tiene todavía el 54% de aprobación entre la población mexicana. O sea, ¿por qué? Porque somos un pueblo lo suficientemente pobre y lo suficientemente ignorante como para que se abuse de la pobreza de los hermanos y como para que por ignorancia no sepamos distinguir realmente quiénes son estos salvajes, comunistas, santeros, chamánicos, masones que hoy están llamando a México el despeñadero. Y no me digan, por favor, que los anteriores eran diferentes, es que no estoy haciendo una comparación. Estoy hablando, si la gente pensó que íbamos a estar mejor con un grupo político como Morena, se equivocó. Y si tú eres parte de Morena, por el bien de tu salvación, no seas cómplice de esto. Me dice la gente, oiga, ¿y qué hago? ¿No recibo los apoyos? Claro, recíbelos, están en la ley. Recibe los apoyos económicos que vas a seguir recibiendo. Gracias a Dios ya está previsto el apoyo para la gente que lo necesita, pero no votes por ellos. No hay pecado, o sea, esto no es una traición. Ay, pues es que si recibo, voto por ellos. Recibe los apoyos, pero no votes por ellos. No votes por quien promueve el aborto, por Dios. Y si todos los candidatos que nos van a quedar son pro aborto, bueno, vota por el menos malo. Habrá un pro aborto que no sea comunista. No sé si me explico. O si todos son pro aborto y todos son comunistas, bueno, acuérdate, familia, vida y libertad. A lo mejor entre todos los candidatos la cosa está tan podrida que a lo mejor la masonería en el catálogo de presidenciables para México, a lo mejor en tu entidad, tus aspirantes a gobernador, a presidente municipal, la elección del 24 es gigantesca, ¿no? Es en todo el país. Entonces, a lo mejor vas a tener uno de Morena, que es comunismo, aunque él no lo sea, él no manda, él recibe órdenes de su partido, y Morena es comunismo. Entonces, a lo mejor tú vas a encontrarte con un socialista y con un pro aborto. Sí, se ataca a la familia y ataca la vida,
pero no ataca la libertad. ¿Me explico? A lo mejor ataca las tres cosas. A lo mejor de Morena ataca la vida, la familia y la libertad. Si es de Morena, ataca las tres cosas. Y vas a encontrarte acá, o sea, Morena no es opción de voto para un católico. Se han acercado conmigo incluso gente en Morena, pues, ¿cómo lo puedo decir? Gente en Morena que tiene una crisis de conciencia terrible, porque se dan cuenta lo que están haciendo y de qué son parte. Y yo les digo, renuncia al partido o exprésate. Y no saben los testimonios. Cuando esta gente ya no esté en riesgo, yo creo que yo mismo los voy a buscar, les voy a decir, porque algunos son de la gente que ha salido públicamente a votar contra las leyes de Morena, siendo incluso legislador. Después de un encuentro con Dios y de una crisis de conciencia, poniendo el buen ejemplo. No votes por Morena, no des mal ejemplo a tus hijos. Si ganan, que no sea con tu voto. No sé si me estoy explicando. Si ganan, que no sea con tu voto ni el de los tuyos. Y además, bronquéate por las cosas de Dios. Repara tus pecados, gánate el cielo, enfrentando a tus familiares y sacándolos de la ignorancia, enfrentando a tus amigos y explicando por qué no se puede votar por razones de fe. Si te dicen, no, es que esas son otras cosas, yo voy a votar por, entonces Dios no le importa, pero hácelo ver. Hazle ver que la Iglesia Católica condena a quien apoya la masonería. Busca los videos de Manuel Jiménez Guzmán para que veas que hay un reconocimiento público de la masonería, que este hombre es masón, y sal digamos, del miedo a decir la verdad. Ve y avienta las semillas, Dios las hará crecer. Comparte con otras personas la verdad. Mándale estos videos a la gente, que la gente se entere, que la gente sepa. No nada más es el pecado individual. En nuestro juicio vamos a ser juzgados por el pecado como pueblo. Recordemos, es el juicio de las naciones, el particular, pero el de las naciones. A los mexicanos nos va a preguntar a cada uno de nosotros en nuestro juicio Dios, ¿y tú qué hiciste cuando llegó el comunismo en tu país? No, pero es que los del PRIAN eran un rateros. Te estoy preguntando, ¿tú qué hiciste? A los que legalizaron el aborto, a los que protegieron narcotraficantes, gente que desmembraba a tus hermanos, que los secuestraba, que violaba mujeres, que desaparecía personas, a todos políticos que los protegían. ¿Tú sabías todo esto? ¿Tú qué hiciste? Dice la gente, no voy a votar. Voto nulo, no está evangelizada tampoco. Esas personas no conocen el magisterio de la iglesia. No votar es una actitud anticristiana. Ahí ya no me voy a extender más, Marce, pero, o sea, es que de verdad, conocer la verdad es como ir aprendiendo a leer y a escribir. O sea, es una maravilla. No puede escribir quien no sabe leer. Entonces, hay que aprender. Vamos aprendiendo poco a poco y el Señor nos va iluminando, ¿no? Todo es obra de Él y es su gracia, pero yo espero que no gane Morena, porque si gana Morena son las últimas elecciones. Ese es el problema. Ya no va a haber, o sea, va a haber elecciones simuladas, va a ser una dictadura formal, un Cuba de 130 millones de personas. Y sería una tristeza. No tendría yo cara para volver a entrar a la Basílica de Guadalupe. Me moriría de vergüenza de volver a ver a mi madre. O sea, por eso hago todo lo posible, porque después de las elecciones tengo que entrar a la casa de mi mamá. Entonces, quiero entrar por lo menos que, aunque se haya perdido la batalla, porque, ojo, esto no es que Dios lo permita, ¿eh? La gente dice, no, pero los protestantes sobre todo me dicen, los protestantes que muchos apoyan a López Obrador, dicen, es que Dios es el que pone gobernantes y que no sea iluso usted, no manipule la escritura. El Señor no vino a las urnas a votar, fuimos los mexicanos, ignorantes, hartos de la violencia y la corrupción, que le creyeron a este mentiroso. Caímos en el engaño, salgamos del engaño. Salgamos del engaño. Esto resultó hasta peor porque protege a los narcotraficantes y acabó con la Policía Federal. Nos dejó a expensas del crimen en las carreteras, en todos lugares, peor que antes. Entonces, no, de ninguna manera. Hay que estar bien formados para poder actuar. Yo espero que ese sea el mensaje de hoy, Marce, más importante, ¿no? La acción y la reparación. Y esta última pregunta que me han hecho, pues es muy dolorosa la respuesta, pero si no hacemos todo lo posible, corremos el riesgo que Morena gane, ¿no? O sea, yo te voy a decir algo terrible a ti que preguntaste. Lo que tengamos contra Morena, aunque no sea algo que nos haga brincar de alegría, lo que tengamos contra Morena, y no ganamos en el 24, a trabajar para Dios, para que cada vez haya menos católicos que apoyen estas perversiones y estas mafias políticas. Eso es lo que tenemos que hacer hasta que Dios nos conceda el realmente tener representación.
Licenciado, muchísimas gracias pues por su respuesta. Y bueno, aquí nos siguen diciendo, lo felicitan a usted por su valentía, gracias por este programa, ojalá que podamos tener más de esto, necesitamos conocer, instruirnos, claro, pero bueno, necesitamos comenzar con nosotros mismos, comenzar con nuestra oración personal, comenzar con nuestros 2 metros cuadrados que usted que comentaba, y después, ahora sí que salir ya, ya valientemente, ya con un conocimiento. Hay que acercarnos también a este tipo de programas, hay que escuchar la verdad, hay que estar cerca de la sana doctrina de nuestra iglesia, no nos vayamos a otro lado. Yo recuerdo también cuando empezamos un pequeñito proyecto ahí de un chat de orar con los salmos. Recuerdo que una muy buena amiga, justamente trabaja para la reparación sacerdotal en Colombia, me decía, Marcela, ¿cuándo vas a comenzar? Le digo, no sé, ya sabes, no lo estoy pensando, me dice, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, decídete, ya tenemos que comenzar, decídete. Y ahorita Vamos sus deprisa, palabras, vamos deprisa, vamos exactamente, deprisa, vamos vamos deprisa. deprisa. Y justamente la primera lectura también de hoy fue, perdón, estaba leyendo el Éxodo, es que luego la palabra y el Éxodo, rápido, todo deprisa, ¿no? Así como tenían lo de la Pascua. Y bueno, el Evangelio de hoy también habló de las vírgenes prudentes. Entonces no sabemos cuándo el Señor va a venir pues a pedirnos cuentas de lo que Que nos haya. agarre luchando, Marcén. Claro, Que nos agarre luchando. Aléjate de la comodidad del mundo. sí, Que desgástate luchando. Que te sorprenda la muerte luchando. claro. Si no me equivoco, a Santo Domingo Sabio también hay una anécdota que le preguntaron, bueno, ¿qué te gustaría hacer eh, si este día Dios te llama? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Y dice, lo que estoy haciendo, lo que Así estoy es. haciendo. ¡Qué padre! Ojalá que también podamos nosotros decir y no decir, ¿sabes qué? Estoy de cabeza, esto es un caos, necesito ponerle orden a mi vida. Bueno, pues este es el día. Un día hacemos un programa para hablar de lo que te dije. Es que estamos de paso, Claro, estamos en deuda y claro. deberíamos de tener prisa. Me parece Quien perfecto. no sabe que está en deuda, vive como si no debiera. Claro. Y nosotros debemos. Sí, Así como es el que hijo, apagar. claro. Pródigo, exactamente, totalmente. Wow. Licenciado, pues muchísimas gracias. Ya platicaremos entonces usted y yo ya en privado para agendar pues otra fecha, si Dios así lo quiere, lo permite y su agenda también. Y siguen felicitando, agradeciendo y sobre todo, pues la valentía que sí hay que, pues tener valor y sabemos, ¿verdad? Que también puede venir esa censura. Nosotros, yo le comparto rápidamente de hace 2 años que comencé a platicar de temas de pro vida, pro familia, justamente, ¿no? Esto, la familia, favor de la vida, de la libertad, lo que está diciendo, se comenzó la censura. Pero bueno, platicando de equipo dijimos, pues tenemos que hablar de la verdad y si nos quedamos con una persona oye, o volvemos a ser 12 como los de antes, aquí estamos al pie del cañón, que es lo que ustedes también están pues viviendo y trabajando. Muchísimas gracias, licenciado. Pues ojalá que más pronto que después nos veamos para seguir compartiendo todo esto para todos nuestros radioescuchas católicos sedientos y hambrientos de aprender la palabra de Dios. Pues que así sea, si Dios nos lo concede, por aquí nos vemos. Un saludo para todo tu auditorio y gracias, Marce, por el espacio. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos, si Dios nos presta vida, en la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego.